La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos escobuleros, muy buenas y navideñas noches. Bienvenidos al programa en esta semana tan especial. ¿Qué tal se están presentando las fiestas? ¿Se ha portado bien Papá Noel, o Santa Claus, o el Olensero, o el tío de Nadal? Pues si no han sido demasiado espléndidos, desde la escóbula de la brújula os tenemos preparada una edición llena de misterios muy godos. Sí, no me he equivocado, misterios godos, porque esta noche vamos a hablar de ese pueblo que cumplió un papel fundamental en la historia de España, en lo que fue la vieja Hispania romana. La época visigoda fue un paréntesis inquietante que abarcó 3 siglos, entre el Imperio Romano y la llegada de los musulmanes. Su historia y la de sus reyes fue apasionante, llena de batallas, héroes, venganzas, amores, asesinatos, confabulaciones, todo ello salpicado por enigmas y misterios aún por resolver. Como digo, historias, relatos y epopeyas dignas de ser llevadas al cine al más puro estilo hollywoodiense. Para acompañarnos e ilustrarnos sobre el tema a lo largo del programa, contaremos con la presencia en el estudio de un especialista en la materia, el historiador Daniel Gómez, pero también habrá secciones. Entraremos en el taller del pintor para tratar algunas pinturas e imágenes históricas que hacen referencia a los godos y también, como no, a algunos de los restos de su arte arquitectónico que afortunadamente aún permanecen en tierras españolas. Contaremos con el Laboratorio del Imaginante, en el que Fernando López del Oso nos hablará de las técnicas de datación de restos humanos y contemplaremos la posibilidad de llegar a encontrar en un futuro las tumbas de algunos reyes visigodos. También entrevistaremos a un extraordinario músico, Silverio Cavia, más conocido artísticamente como Neonimus, creador de un singular proyecto musical en el que mezcla voces y sonidos que dan lugar a increíbles paisajes sonoros que evocan experiencias remotas, como las del funeral visigodo que escucharemos en el programa. Por supuesto, en el filandón abarcaremos a lo largo y ancho, desde lo histórico hasta lo mistérico, desde sus ciudades hasta sus leyendas, todo lo relacionado con ese periodo de nuestra historia. Y pondremos el punto final al programa de esta noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo, 2 históricas e interesantes horas las que tenemos por delante, en las que contaremos con Álvaro Calero en la parte técnica. Como siempre, os recuerdo nuestra presencia en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. En Facebook, nuestro grupo oficial es La Escóbula de la Brújula. Y, por supuesto, también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y dicho esto, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para viajar a través del tiempo hasta esa vieja Hispania romana. Así que agarraos fuerte, amigos, porque comenzamos. Cuando antaño se hablaba de la historia de los godos, se tenía la referencia de una larga y pesada lista de nombres de sus reyes, hasta 33 en total, lista que los alumnos de la posguerra española
se tenían que aprender al dedillo. Pero los godos fueron mucho más que eso. Nadie, como el gran comunicador Juan Antonio Cebrián, describió mejor el encanto de su historia. Fueron testigos de un periodo asombroso de la crónica histórica mundial. Vieron caer imperios como el romano, levantarse otros como el musulmán, y mientras tanto, edificaban un estado en el solar hispano. En sus 3 siglos de hegemonía se movieron al compás dictado por el destino. Fueron nómadas bárbaros, saquearon campos y ciudades, buscaron desesperadamente un territorio al que llamar patria, y cuando lo encontraron, se aferraron a él como un niño a su madre. Lucharon ferozmente por la supervivencia. Durante 300 años, ni una sola generación de godos escapó al hambre o a las guerras. Amigos y enemigos de todos los pueblos que los rodeaban escribieron su particular historia en el contexto de eso que los investigadores llaman la era oscura europea. Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a ver cómo fue ese pueblo que diseñó el prólogo de la Edad Media española y unió, por primera vez, la práctica totalidad de Hispania. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Y vamos a presentar al equipo de la escóbula de la brújula. Hola, buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, don David Sentinella? Un abrazo muy godo. Muy godo. No creas que en la presentación casi me ha costado decirlo de muy gordo, ¿eh? Sí, es que yo creo que sí, es un título muy semántico, ¿no? Porque es verdad que vamos a hablar de misterios muy gordos, algunos desconocidos, y para eso tenemos a un auténtico especialista, Dani Gómez, y por otra parte son muy godos, porque, bueno, fue un periodo histórico no demasiado conocido, porque tampoco fue demasiado longevo, pero, bueno, hay muchos radican esa incipiente unidad de España, cuando intentó eliminar a todos los bárbaros que había, que teníamos ahí unos cuantos suevos, alanos, teníamos un poco de todo. Y vándalos. Y los vándalos que estaban en el sur de la península. Y la verdad es que es un periodo fascinante, muy poco conocido, es verdad que a veces reivindicado por algunos historiadores, otras veces mal formado, ¿no?, por otros historiadores, donde no se acaban de aclarar el papel que cumplió la invasión musulmana, si fue con el consentimiento o no consentimiento de los godos, pero yo creo que en todo caso es digno de destacar, incluso desde un periodo de vista religioso, como empiezan arrianos y terminan católicos, o bueno, pues las distintas tumbas que todavía están por encontrar de los godos. Claro, porque bueno, en realidad, aunque el origen del término ese de la palabra godo es mucho más amplio y se refiere, digamos, a ese conjunto de tribus escandinavas que se desplazaron desde de la Europa oriental, bueno, por Europa oriental, mejor dicho, llegaron hasta el Mar Negro. Nosotros nos vamos a centrar en esa llegada de esos pueblos al sur de Europa y que gobernó, bueno, pues la mayor parte de la península ibérica, que fue desde el siglo V pues hasta el 711. Sí, realmente, bueno, está un poco... Hay distintos periodos, ¿no? Desde, en fin, Alarico, el gran rey visigodo, que se considera como el primer rey, ¿no?, el más importante, hasta que muere en el 410. A partir de ahí está el reino arriano de Tolosa, el famoso Toulouse, en el sur de Francia, lo que era la antigua Las Galias. Y luego es verdad que está ese imperio o ese reino toledano, tanto arriano como católico, y ahí es cuando, a partir del 507, ¿no?, cuando ya
Alarico II muere en la batalla de Guillé, ahí se puede ya considerar ese imperio propiamente toledano, con esa ciudad regia, ¿no? Esa ciudad imperial que es Toledo, que tantos misterios guarda. ¿Te acuerdas que también ya dedicamos uno de los nuestros especiales a la Mesa de Salomón? Hoy no hablaremos de la Mesa de Salomón, por lo menos de forma detallada. Sí, pero seguro que aparece de una u otra manera. Sí, pero que está muy relacionado un poco con nuestro el tesoro, invitado ya se está sonriendo como diciendo, con el tesoro aparecerá, antiguo de los aparecerá. visigodos. Y entonces yo creo que a partir de ahí, de ese 507 hasta el 711, es decir, hasta esa maldición de Rodrigo, que es interesantísimo conocer porque hay muchísimo símbolo, pero también mucha leyenda y una gran parte de realidad, yo creo que es un momento clave. Un poco resumiendo, fíjate, es un periodo amplísimo, bueno, cuestión de batallas, pero sobre todo de unificación del territorio, y cómo a partir de Bamba, los últimos 30 años prácticamente lo tiran todo por la borda. O sea, los 30 años finales, hasta que llegan los musulmanes con Tarik, es un desastre de cómo no hay que hacer las cosas. Luego comentaremos. Ese es uno de los misterios, ¿no? Es uno de los misterios. ¿Cómo se puede hacer tan mal? Y claro, fíjate que si empezamos a mirar, prácticamente la mitad de los reyes godos, de esos 33 que tú decías, casi todos, bueno, por lo menos más de la mitad, morían asesinados o derrocados o tonsurados, ¿no? Que luego comentaremos un poco lo que les pasó a un par de ellos. Sí, sí. Pero es cierto, se hizo mal las cosas y cuando se hacen mal las cosas, pues así acabó. Acaban mal. Y sin embargo, estaban los cimientos muy sólidos para que hubieran durado por lo menos un par de siglos más, Pero bueno, a quien no veo muy gordo, muy gordo, no. A pesar de estas fechas navideñas, es a Marcos Carrasco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me acabo de dejar la coleta y la barba y una serie de pieles. Tengo un aspecto temible. Los oyentes no me ven. Pero os tengo que decir que mi padre intentó varias veces, sin éxito, que me aprendiera la lista de los reyes godos. Yo pensaba que te iba a llamar Hermenegildo. No, nada, déjate. Y él me la recitaba y claro, imaginaos en sus tiempos con esas aulas tan vetustas, grises, con retrato de Franco, crucifijo y los chavales levantados y recitando la lista de los 33, que empieza por Ataulfo y termina por Rodrigo. Por el innombrable, que eso también es otra historia. Y entonces, bueno, pues esta noche os voy a traer una serie de pequeñas peritas en dulce artísticas de esa época. Sí. Y además He visto las imágenes. Exactamente. He visto las imágenes. Cómo los pintores del siglo XIX interpretaban esa época, que realmente es una auténtica obra de teatro. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. A ti sí que tampoco te veo muy godo, ¿eh? No, pero fijaos qué curioso. Me está dando cuenta que aquí hay un David, un Jesús, un Daniel y un Marcos. Soy el único que tiene un nombre germano, Carlos. O sea, ha faltado Magno. Curiosamente Franco, que eran los enemigos malvados de los godos. Si esto fuera el reino godo, ahora mismo alguno de los notables reunidos en esta mesa habría apuñalado por la espalda a Jesús. Porque tenían la mala costumbre de matarse entre ellos. Cosquilleo, no te creas. Es por el puñal que te acaban de clavar. No, tenían la mala costumbre, como ha dicho Jesús, de matarse entre ellos, lo cual eso genera cierta debilidad en un reino, como es bien lógico. No, realmente es una época apasionante, lo que habéis contado es verdad. Es decir, ya luego hablaremos un poquito de la cantidad de enigmas abiertos que hay sobre ellos, de las grandes dudas que se han ido abriendo durante los últimos años y del enorme cambio que ha dado algunos elementos que se daban por hechos de la cultura goda y de la influencia goda en España, que en los últimos 20 años están dándose la vuelta de una manera radical. Porque estamos descubriendo un mundo mucho más rico, mucho más variado y mucho más raro de lo que pensábamos originariamente. Yo creo que en un futuro, y esto es un Hombre, yo creo que sobre todo se están descubriendo cosas nuevas, muchísimas, que es lo que decía Juan Antonio fíjate, en el libro, en ese maravilloso libro La aventura de los godos, que publicó en el año 2002. Juan Antonio, al fin y al cabo, lo que hace es una recopilación magnífica, y además yo aconsejo para todo el mundo que se quiere iniciar en el asunto, de lo que es la historiografía oficial. Pero esto que hablo nuevo que se ha descubierto en los últimos años está cambiando mucho. Sí, es la historiografía oficial, perdona, claro, Carlos, pero también es esa otra visión. Pero es la visión de Juan Antonio, que es muy original y muy divertida. Y no solo eso, sino la visión que te hace entusiasmarte por la historia. Exacto. Pero que te estoy diciendo que a lo mejor en el futuro, en otro programa, lo podemos dedicar al Andalus, por ejemplo, a la España musulmana, donde existen una cantidad de mitos falsos, por no decir el 99,9%, superan a los godos. O sea, la historia, lo que conocemos o lo que se cree popularmente de la España musulmana es 1000 veces más falso que lo que se cree en la España goda, que también es falso. Pero realmente, salvo que hablemos de especialistas, no quiero decir,
que los que entienden sí entienden. Pero reconozco que es un mundo muy variado, muy divertido, apasionante y realmente muy original. Que yo creo que a los oyentes les va a sorprender lo que vamos a contar hoy, ¿eh? Sí, porque... Aprovechando sobre todo de tener un experto. Claro, y Bueno, porque yo sobre todo es lo que habitualmente decíamos... una águila visigoda tatuada en un brazo, con lo cual siempre es una cosa notable. Porque aparte de esa famosa lista de los 33 reyes godos que fueron más, ¿eh? Sí, Fueron bueno, más, no destruyamos, esperar poco a poco. No diremos que son 38 hasta el final. Vale. Hombre, aquí es una cuestión de ir dando píldoras. Fíjate, como Jesús de Valderas en el borde de los campos góticos, ahí está. Ay, además un pueblo de frontera, por eso le quemaron 4 veces el pueblo. Pero aparte de eso hay muchas más cosas, porque por ejemplo nuestro invitado de hoy, Daniel Gómez Aragonés, que está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, David. Muy, muy bien hallado. Me encuentro, la verdad, que prácticamente en una nube. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con David, con Marcos, con Carlos, con Jesús. La verdad que me encuentro muy a gusto y creo que, como ya puede ver el oyente, esta noche promete. Y eso que no te hemos matado y no ha sido el Valhalla, que si no... Bueno, a ver... Hombre, yo espero esta noche al menos ganármelo. Primera pregunta, yo creo que hoy es de rigor y si no te echamos del estudio. ¿Tú te aprendiste la lista de los reyes godos? Lo mío tiene pecado porque yo me la aprendí por gusto. O sea, lo mío fue por gusto, no es que me obligara el sistema educativo, la mentalidad de la época, un claro, padre porque estricto. no te corresponde. No. Bueno, aquí ni a ti ni a mí nos corresponde. Por supuesto que no, por supuesto que no. Somos muy, muy, muy jóvenes. Pero lo mío fue por gusto, o sea, fue por vicio. Podemos poner la etiqueta que queramos y la verdad que me gusta y disfruto mucho con la lista de Reyes Godos. Incluso intento muchas veces a la gente incentivarle en que se la aprenda, que se la estudie, y la gente me mira raro. De hecho, la respuesta más curiosa y graciosa que me dieron una vez es que me dijeron que eso olía rancio. Olía rancio. Olía Hombre, rancio. Te podían decir, es una práctica mnemotécnica o algo así. Por lo menos una práctica mnemotécnica, claramente. O sea, es aprenderse un listado. Lo bueno es aprendérselo del primero al último y del último al primero. Y luego por orden alfabético, ¿no? Sí, claro, ya podemos darle las vueltas que queramos, pero yo creo que es fascinante. Y por un lado, y lo hemos comentado antes, pienso que tenemos que recuperar esos nombres godos. Nuestros hijos tienen que tener esos nombres godos y esta noche vamos a dar una buena pincelada con ello. Bueno, se nota que eres un godo muy godo, un godo de pro. Daniel Gómez, eres historiador, llevas una década sumergido en el periodo visigodo a través del estudio, de la difusión por todos los medios de comunicación, en tertulias, en conferencias, organizas rutas. También, evidentemente, colaboras en medios periodísticos y en diferentes asociaciones culturales relacionadas, curiosamente, con ese patrimonio humanístico de la identidad goda, y has publicado hasta la fecha 2 libros, y no cuento, digamos, esa tesina, ¿no? Esa tesis que sobre visigotismo en el Toledo de los siglos XVI y XVII. Estos 2 libros, el primero, La invasión bizantina de Hispania, 533 al 625, el reino visigodo frente a la expansión imperial, publicado por Ediciones Almena, y recientemente, apenas medio año, publicaste El esplendor del reino visigodo de Toledo, con la editorial Covarrubias. Sigues con toda esa labor de investigación, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Esto no es simplemente una actividad académica, laboral, si queremos poner esa etiqueta. Yo lo considero incluso una actividad vital. Por lo menos así lo siento yo. Vamos, que llevas la sangre goda en las venas, o sea, bien metida. Sí, en casa se asustan porque yo en el pasillo hay veces que me cruzo con Leo Vigildo, entonces hay veces pues que se asustan. Le llama Leo familiarmente. Sí, claro, ya hay confianza, o sea, nos llevamos bien. No, pero realmente yo creo que cada uno en esta vida tenemos una misión, hay que saber verla, muchas veces hay que rascar para ver cuál es la misión que tenemos. Y humildemente yo creo que es trabajar este mundo visigodo, estudiarlo, divulgarlo, que es un aspecto muy importante, porque lógicamente es necesario, muy importante que se estudie en la academia, en la universidad, pero que salga de ahí, que trascienda, que llegue a todo el mundo, porque como bien habéis comentado en la introducción, es un periodo que por desgracia no es oscuro, sino que está oscurecido, que no es lo mismo. Y que con pequeñas pinceladas, algunos locos de pelo largo, intentamos pues que salga la luz y que tenga la auténtica luz
que esta noche, en este programa tan intenso que vamos a hacer, los oyentes entiendan y comprendan cuál es ese pasado tan glorioso y esplendoroso que tenemos en este país. Pero ¿por qué te interesaste particularmente por los godos? Cuando era muy joven, cuando estaba en el instituto, cuando tenía 15, 16, 17 años, un apasionamiento ya que tenía por la historia, también cultivado, escuchando, como decíais antes, al gran maestro Cebrián, a Jesús, a Carlos. Intentaba rastrear, intentaba buscar qué momento era el más épico, bajo mi prisma, bajo mi punto de vista, de la historia de España, porque siempre veía que en otros amigos o leí en otros libros fuera de España, la gente estaba muy orgullosa de su historia, de su pasado, de sus grandes personajes, y aquí parecía que esa historia épica, como que estaba muy descafeinada, como que, por desgracia en España, la historia estaba muy politizada. Y un día me di cuenta que ese momento más épico, más esplendoroso y que estaba más ligado a mí, era la época visigoda. Y a medida que iba poco a poco leyendo, profundizando, me di cuenta que esto era lo mío, esto era lo que me gustaba. Yo leía, por supuesto, siempre hay que leer muchísima historia, muchísima cultura, pero con lo que sentía que esa llama interior seguía ardiendo siempre y sin parar, y hasta el día de hoy, y espero que hasta que me muera siga así, era, por supuesto, con los godos. Yo la verdad que conozco a Daniel hace tiempo, me honro con su amistad, le he visto además en plena faena en esas rutas mágicas que hace por el Toledo Mágico, ¿no? Con nuestros compañeros también Julio César y Gonzalo. Y para él el mundo de los visigodos lo vive, o sea, no solo es su pasión, no solo ha escrito, no solo es un erudito, no solo es un comunicador de primera, sino que lo vive. Esa fruición es difícil verlo ya, y sobre todo en gente tan joven como tú. Empezamos con la primera sección y ya habrá tiempo a lo largo y ancho de todo el programa de hablar de nombres, de reyes, de historias y de demás misterios. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. El taller del pintor. Empezamos la tanda de secciones entrando en ese taller del pintor y hablando con Marcos de esas obras pictóricas, de esas imágenes, de ese arte arquitectónico que hace referencia a los godos. ¿Por qué cuadro vas a empezar? Pues voy a empezar, buenas noches, queridos amigos, por un par de joyitas que son del siglo XIX. Son esos típicos cuadros históricos, bueno, pues llenos de barnices oscurecidos, que todo el mundo nos producía una sensación así un poco triste, porque de estos cuadros había muchos en la Facultad de Bellas Artes, y a mí me daban una tristeza increíble, porque decía, tenían barnices ennegrecidos, tenían unas posturas los personajes muy forzadas, muy teatrales. Decía, bueno, pues esto, lógicamente, en el siglo XIX pues se presentaban a premios, estos pintores presumían de ser historiadores, de conocer la historia, y claro, pues luego había que plasmar eso de alguna forma en el dibujo, pero totalmente de una manera fidedigna, ¿no? Entonces, os voy a traer un cuadro que se llama El saqueo de Roma por los bárbaros, de un francés, Josep Noël Silvestre. Está pintado en 1890 y tiene un formato vertical, y os lo describo muy brevemente. Es justamente cuando entran los soldados o las legiones de Alarico, o por así decirlo, el ejército de Alarico, en Roma, y en ese momento pues se produce una serie de saqueos en los templos, en las construcciones, y hay una estatua del emperador, y se suben dos, que por cierto, todos los bárbaros iban desnudos, con coleta y con barba. Es un cuadro profundamente gay, ¿eh? Totalmente gay. Bueno, pues lo acaba de decir Carlos. La coleta es lo de arriba, ¿no? Es raro porque
Nos hemos estado partiendo la caja esta mañana, bueno, ahora mismo en el tema antes de entrar en el programa, puesto que hay un bárbaro fornido que ayuda a otro desnudo y le coge de la zona lumbar y de la pierna. Es decir, vamos, a mí me cogen de ahí y vamos, ni pongo la soga a la estatua para derribarla y me parto de risa porque es un sitio absolutamente de cosquillas. ¿Y dónde le apoya la pata el otro? ¿Qué? Sí, bueno. Lo podéis ver en la escóbula.com y en el muro de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y veréis por qué esto es así. Entonces, lo que hace el pintor es que elige un punto de vista muy bajo, es decir, el punto de fuga para magnificar la escena lo sitúa muy bajo, y entonces al Arico lo vemos al fondo viendo la escena, con las manos en jarra, tipo Conan, con un casco con alitas, que bueno, yo he estado antes hablando con Dani y me ha dicho, bueno, que esto se lo han sacado de la manga, lógicamente, porque como hemos visto muchos una programas, iconografía como muy celta, ¿no? Sí, y bueno, no existía Hollywood en ese momento, en 1890, pero era seguro que de toda esta iconografía los cineastas de Hollywood sacaron todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues os lo resumo. Está intentando poner la cuerda para derribar la estatua enorme del emperador, y aquí lo que podemos ver es que esto me ha llegado a reflexionar. Enseguida he visto esta iconografía, esta simbología de derribar el símbolo del poder, del imperio, ¿no? Entonces, pues me ha recordado a las fotos que hemos visto todos del derribo de la estatua de Saddam Hussein, por ejemplo, cuando un soldado norteamericano le pone la soga y las cadenas, tiran de lo que es la estatua y la derriban. Al expresidente Fox de México también derriban, lo podéis ver también en nuestra página, la estatua. También la estatua de Lenin, la estatua de Stalin. Esto es interesantísimo porque como lo vamos a poner en la página web, es muy bonito porque, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a la gente más joven que escuche el programa, le va a hacer pensar sobre la inutilidad del esfuerzo de intentar crearte un mito eterno cuando realmente te lo van a derribar los que te sustituyan. En Corea del Norte lo tienen difícil porque hay tal cantidad de estatuas de la familia Kim Il-sung, Kim Il-jong, que aunque esté un siglo entero tirándolas, quedará alguna. Pero en general, la verdad es que yo no entiendo por qué los dictadores se empeñan en hacer estatuas que van a derribar. Y en poner calles de políticos. O sea, al verano las van a quitar. Claro, ahí era mejor lo que decía Mingote. En vez de, por ejemplo, en la calle, tú dices calle del malvado Pérez o calle del bueno de Pérez. Y así no cambies el nombre. La calle La Rosa, que eso dura para toda la vida. Esto que dice Carlos es verdad, porque yo he recopilado una cantidad de fotos de retirada de la estatua de Lenin, por ejemplo, que está hasta en Ulan Bator, en Mongolia. Es una de las múltiples estatuas que tiran de allí y las hacen pedazos. Bueno, pues esto es una muestra de lo que puede ser un cuadro histórico para llamar la atención. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre poner a unos guerreros absolutamente desnudos? Bueno, pues sí, sabemos que los griegos en las Olimpiadas luchaban desnudos, pero para ir a la guerra desnudo, en fin, vamos a ver. Es que las espadas hacen daño, ¿eh? Mira lo de las Termópilas, la versión cómic, que salen ahí con el torso desnudo, vamos, si les hubiera ocurrido. Yo solo quería un detalle con el tema de la desnudez, que es muy fuerte, muy pronunciada, además muy musculosa, ¿no? Yo creo que las oyentes féminas se van a poder recrear con el cuadro. Aquí seguramente lo que quiera mostrar el autor, el pintor francés, como ocurría en muchas obras de arte, era ese carácter bárbaro de los visigodos, o sea, en contraposición al mundo civilizado, romano, todos bien vestidos, todos bien peinados. Pues aquí tenemos a los visigodos desnudos, desarrapados y mal peinados. Por lo tanto, es una manera muy curiosa de contraponer ese mundo clásico y ese nuevo mundo germano que se comenzaba a abrir ya en el siglo V. Sí, señor, muy buena precisión, me encanta. Me encanta compartir además con expertos. Y pasamos al siguiente cuadro, que es también una interpretación de un hecho histórico real, que es el Concilio III de Toledo. Está pintado en 1862 por un pintor que, bueno, tenía un prestigio como historiador, y con lo que me he comentado antes, que en realidad toda esa serie de conocimientos los volcaban en los cuadros. Y aquí podemos ver a José Martí y Monceau en un cuadro enorme de unos 3 metros y pico por 2, que es el momento en que recibe la conversión del rey Recaredo hacia el catolicismo y la adjuración del arrianismo. Entonces aparece, bueno, esto nos llama la atención, a mí me gusta buscarle siempre el lado humorístico a los cuadros. Este es uno de los cuadros que yo, desde luego, veo como una escena, es una escenografía, es un teatro en la que hay una serie de actores. Imaginaos un ábside semicircular de una iglesia
presidido por una cruz, que la hemos estado hablando antes fuera de antena, una cruz ortodoxa con una cruz de Caravaca. Y está Recaredo con la mano en el pecho, mirando hacia arriba, con los ojos medio desorbitados, como diciendo, nunca más voy a estar siempre en el catolicismo, voy a disfrutar de la fe. Hay una serie de nobles y una serie de eclesiásticos que le señalan como diciendo, fijaos, tomad ejemplo de la conversión. De la conversión. Entonces, hay un obispo que podría ser San Leandro, hay una serie de nobles, hay un escribano que levanta acta, es decir, es meramente un volcado de datos históricos que el pintor, bueno, estamos hablando del siglo XIX finales, y este cuadro fue galardonado, tuvo una distinción, y tenemos una intencionalidad de darle una historia de claroscuro y de veracidad a la cuestión, pero esa tendencia bizantina o orientalizante y que le da un poquito, pues como hemos dicho, de teatralidad. Me gustaría ver también, a continuación, este mismo hecho contado, pero mucho más atrás, que es en el manuscrito que se llama Crónica Albelense o Códice Vigiliano, en la que con esa técnica de lo que es del pergamino, tenemos el mismo estilo de pintura que teníamos los miniaturistas estos que manejaban por ejemplo, en la obra del Beato de Liébana, San Clement de Taúl con su Pantocrator. Era ese tipo de forma de hacer, con una línea muy gruesa, unos colores muy planos y que contaban esas historias. Bordes formados por líneas muy gruesas, un estilo románico, y en la que vemos precisamente al obispo, presidiendo este acto de consagración de Recaredo. Aquí por primera vez vemos, porque es muy raro ver a los miniaturistas que intervinieron, y aparece los escribas con el nombre de Serracino, Vigila y García Discípulos, que era el que se llevaba las collejas cuando pintaba la... Pero fíjate, interesante, un nombre germano, uno latino y uno vascón. Fíjate, interesante, ¿eh? Y aparecen también cuadros pintados, lo que son las pinturas de reyes godos como Chindasvinto, Recesvinto, Égica, etcétera. Y una cosa que quería hacer, si lo veis en la página, cómo estaban escritos estos miniados, estas escrituras, ordenadamente, sin prisas. La escritura es primorosa. Quiero decir que la forma de escribir latín, me imagino que estarían en latín, ¿verdad? Es latín con tipo de escritura, se llama escritura visigoda, que se utilizó hasta el siglo XII, visigótica, que no quiere decir que estuviera escrita en lengua de los godos, sino que era un tipo de escritura que nace en el siglo VII y que se extiende aproximadamente en los documentos oficiales castellanos hasta el siglo XII-XIII. Bueno, pues quería haceros hincapié en la cuestión de cómo estaba esta escritura, aparte de con mucho cariño, con sus guías, etcétera, para que todo saliera con sus márgenes y todo saliera ordenado. Esto se hacía con un instrumento que se llamaba el cálamo. El cálamo era, ni más ni menos, un instrumento, bueno, parece que todo viene de Egipto. Viene de Egipto, se desarrolla en Grecia, ¿y qué es? No es ni más ni menos que una cañita hueca, cortada en diagonal y hendido por el centro, y por capilaridad, cuando se mojaba la tinta, salen unas letras preciosas. Yo invito a que el oyente que le guste la estilografía haga esto, coja una cañita, la hienda por el centro, moje y verá que cualquier trazo que haga es una auténtica maravilla. Tiene que hacer un corte de ángulo de más de 30 grados, si no, no saldría bien. Exactamente, sí señor, sí señor. Este manuscrito habla desde los tiempos de Roma, pasa por toda la monarquía visigoda y termina lo que es en la génesis de lo que es el reino de Asturias. Y para finalizar el taller del pintor de hoy, quería no solo en pintura, sino meterme un poquito con lo que es la arquitectura en una ermita que le tengo mucho cariño porque me atañe personalmente, y es la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas. Es una pequeña joya, está en Burgos. Los de Burgos sabéis lo que tenéis porque es una verdadera preciosidad. Dime, Carlos. No, que es muy bonita, está muy bien. Sí, sí, sí. Fijaos que hasta el 1927 fue un corral de ganado, estaba echado a perder, luego se restauró magníficamente.
Y entonces os voy a contar por qué me fijé yo en esta ermita. Yo en cierta ocasión, pues a la friolera de hace 25 años, me encargaron una campaña de publicidad sobre la denominación de vinos Ribera del Duero. Entonces fui a darme un garbeo por toda aquella zona y acabé, después de visitar todos estos monumentos y las bodegas, en Quintanilla de las Viñas. Y me fijé en los frisos tan bonitos que tiene. Claro, y dije, aquí hay una inspiración para sacar la historia del vino. Desde la época romana se están cultivando viñas, ya sabéis, la denominación de origen Rioja, Ribera del Duero, todo este tipo de zona pues que abarca Soria, Valladolid, Burgos, etcétera. Y tiene una serie de simbología muy, muy, muy extraña, puesto que no existe en otros templos. Es una serie de frisos con animales, con zarcillos, con racimos de uva, y esto parece ser que tenía, bueno, pues unas connotaciones gnósticas o de algún tipo de culto que convivía con el cristianismo. De hecho... El culto al dios Baco, acuérdate, que el símbolo precisamente era la vid y ese tipo de ramificaciones que también están muy asociadas con el Camino de Santiago. Yo cuando fui a ver esa iglesia había muchísimas vieiras también un poco representativas de los distintos peregrinos medievales que pasaban por allí. Sí, ahí en la arcada principal que da entrada a lo que es el altar es una auténtica preciosidad porque está simbolizada la luna y el sol, cosa un poco insólita, no tiene ninguna concordancia. Es un maravilloso arco de herradura que era propio de los visigodos, y el señor anciano que me lo enseñó, porque hubo que ir a buscarle, le levantamos de la siesta, nos lo fue a enseñar, me dijo, lo que no sabe usted es que debajo del altar hay una cosa que no sabe mucha gente. Digo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Debajo del altar, en la piedra que aparece en el altar, hay reutilizada un símbolo solar que probablemente fuera un símbolo celta que, bueno, pues viene a dar la teoría de que todos estos lugares eran reutilizados, sacralizados, santificados otra vez, y esto es lo que me dio pie a, bueno, pues a realizar mi campaña de publicidad, de pensar sobre este titular que a mí me hacía falta, etcétera. Y bueno, ese titular, como siempre, en todas las noches que te vienen a la cabeza, y vino en una madrugada que era fruto de la historia, denominación de origen encabezado por el Veja de Sicilia y de los demás vinos, ¿no? Este titular vino a las 3:33 de la madrugada. Hace 25 años yo no sabía nada de este mundo del misterio, de que por qué suceden cosas a las 3:33. Pues me acuerdo de la hora y me vino por estos frisos. Utilicé estos frisos en el anuncio con una gran copa de vino, en las transparencias que se veían y que realmente era fruto de la historia. Daniel. Comentar un detalle que ha citado muy interesante Marcos. Bueno, todos los oyentes, por favor, recomendación encarecida que visiten este maravilloso templo, esta joya de arquitectura visigoda, arquitectura española. Porque, de hecho, sé que viene gente desde Francia, desde Alemania, solo para ver esta pequeña muestra del arte visigodo. Y que no tenemos tantas muestras, además. Y que, no, la verdad es que, por desgracia, no tenemos tantas como quisiéramos, pero las que se han conservado son muy buenas y la verdad es que ponen los pelos de punta. A mí me encanta venir el Foso de los Leones en Zamora, está chulísimo. No, la verdad es que gritando, San Pedro de la Nave, San Juan de Baños, Santa María de Melque... Una anécdota de un rey... Efectivamente, que luego comentaremos. El detalle que quería comentar de Quintanilla es que, como ha dicho Marcos, ahí tenemos un arco, porque bueno, no se ha conservado lo que es todo el edificio, tendríamos lo que sea sobre todo la cabecera. La parte que da acceso al altar es un gran arco de herradura triunfal, que da paso, digamos, a la parte más importante de lo que sería una iglesia. Y en esa zona tenemos en la parte superior dos relieves de un sol y de una luna. Y es curioso porque además aparecen también con dos ángeles que los están como sujetando. A lo mejor puede ya que algún oyente les suene. Y en este caso es muy curioso, ¿por qué? Porque el sol no tiene atributos masculinos, sino que el sol tiene atributos femeninos. Al menos también depende, lógicamente, de la teoría que queramos coger y cómo queramos verlo. Yo veo que el sol tiene atributos femeninos y que la luna tiene atributos masculinos. Suele ser a la inversa, y suele ser a la inversa. ¿Por qué puede ser esto? Bien ha comentado Marcos que este edificio puede tener influencia de cultos gnósticos, de cultos maniqueos, de cultos arrianos.
Sabemos que tradicionalmente Jesús es representado en muchos casos como el sol y la Iglesia como la luna, esa Iglesia que ilumina cuando todo está en la oscuridad, como hace la luna. Pero claro, insisto, estamos viendo un sol femenino y una luna masculinas. ¿Por qué? Bueno, hay distintas teorías, distintas hipótesis. A mí la que más me gusta es una teoría filológica que nos lleva a que en castellano, en italiano o en latín, por ejemplo, el sol es masculino, ¿no? Tenemos todo el mundo claro, ¿no? Sí. Y la luna es femenino. Todo el mundo ok, ¿no? Pero ¿qué pasa en la lengua germánica por excelencia? ¿Qué pasa en el alemán? En alemán, el sol es die Sonne, la sol, por decirlo de alguna manera, femenino, y la luna es der Mond, el luna. Es contrario a lo que entendemos en castellano. De hecho, una anécdota curiosa, si tú vas a Alemania, en algunos baños, tú ves en la puerta un sol y una luna. Pues claro, si eres un hombre, vas directamente al sol. Pues te puedes llevar un susto, porque ahí están las mujeres. Ya. Y es al revés. Y en este caso, donde está la luna, es donde tenemos que ir los hombres y no las mujeres. Pero a lo mejor lo hacen adrede. Sí, claro, no puede ser una estrategia, no sabemos muy bien. Pero no creo que en una iglesia visigoda del siglo VII pensasen ese tipo de cuestión. Hombre, si estaríamos hablando de esos pueblos que migraron y que viajaron desde el norte de Europa hacia el sur, ahí incluso estaríamos hablando también de esa cultura escandinava, y también eso tendría que estar reflejado. Podemos considerarlo como un resto de germanismo, por decirlo de alguna manera, con esa tradición en la que el sol es visto como una mujer y la luna es visto como un hombre. Por lo tanto, una teoría, es una hipótesis, que tengamos una clara huella de germanismo en la preciosa ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas. Bueno, pues hablamos de templos y ahora vamos a hacer una curiosa incursión en el mundo funerario visigodo, porque ¿os imagináis cómo sería un funeral visigodo? La escóbula de la brújula. Funeral visigodo. Un guerrero visigodo muerto, tumbado sobre la fría losa de piedra, rodeado por sus compañeros. Uno de ellos comienza a cantar. Weinan, Suivnan, Freun, Barunema Gagangarinan. Ahora te has vuelto sagrado, ahora te has vuelto más fuerte, amigo, pero ya no podemos caminar juntos. Esta es la visión de un artista de ese mundo funerario visigodo, de ese funeral visigodo. El artista es Neónimos. El nombre del músico es Silverio Cavia.
Hola, muy buenas noches, Silverio. Hola, ¿qué tal estamos? Fantásticamente, escuchando esta música, bueno, este ambiente que consigues crear. Hace apenas un par de semanas tuve la ocasión de asistir en directo, estar incluso en primera fila escuchando uno de tus conciertos en Madrid. Me acuerdo estupendamente. Y a pesar de que era por la mañana, curiosamente un domingo por la mañana, este tipo de conciertos, por la situación, requiere, bueno, porque normalmente lo sueles celebrar en cuevas, lo sueles celebrar, por supuesto, por la noche. Sí. ¿Tú consideras que lo requiere, te lo demanda? Pues yo pensaba que sí, que esta era una música para ser hecha en lugares especiales y a unas horas pues crepusculares, pero después de esa experiencia ese domingo que tú has mencionado, me di cuenta también de que no tiene por qué, o sea, que la música y la actitud y la intención de las personas que asisten a disfrutarla hacen que la magia pueda ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora. No es tan importante al final el sitio y la hora. Y doy fe que ese concierto empezó a las 12 del mediodía. Tuvo una magia, esa magia se produjo en el ambiente, se produjo entre, bueno, pues la sala abarrotada, incluso hubo un momento en el que hubo, bueno, alguna que otra discusión entre el público porque no tenían el espacio que necesitaban para estar tranquilamente y sobre todo relajadamente, porque creas un mundo de sensaciones, utilizas unas técnicas de mezcla vocal, de sonidos, creas ambientes, paisajes. ¿Cómo se te ocurrió hacer este tipo de música? Pues la verdad, me atrevería a decir que no se me ocurrió a mí, sino cuando empecé con este proyecto, con Neonimus, esto que tú dices, bueno, pues esta música que hago en solitario, en el escenario, yo al principio no me imaginaba haciendo esto, me imaginaba con un piano, o sea, haciendo otro tipo de música, pero no sé, diversas cosas me llevaron a la conclusión de que debía hacer música exclusivamente vocal y con pedal de loops para crear distintas capas de voz, polifonías, pero yo en ningún momento me planteé hacer conscientemente una música evocadora del pasado. Era más bien, yo quería despertar emociones en el oyente. Esa era la consigna, despertar emociones desconocidas, pero nada más. Silverio, ¿qué tal, querido Anonymous? Hombre, ¿qué dices? La verdad es que sí, excelente es la música que estamos escuchando. Verle actuar en vivo y en directo es todo un espectáculo. Yo no le vi en el momento que lo pude ver, David, pero sí hace también muy poquito, además en un escenario muy especial. Tú tuviste más suerte que yo. Yo le vi ahí a casi 1 metro de distancia. Primero porque yo tuve que madrugar, eso para empezar. Eso también. Bueno, que eran las 12 de la mañana. Pero de un domingo. Yo le escuché junto con otros privilegiados en el Museo de la España Mágica, en Toledo, que ya de por sí la resonancia, la energía, las vibraciones que tiene ese sitio. Y ver a Neonimus ahí cerca donde yo estaba, ¿no? Con esa sonoridad, con esa reverberación y con esa interpretación, porque en el fondo no solo toca esta música preciosa, sino que también la interpreta, la vive, la siente. Pues, querido Jesús, debo decirte que yo, en los primeros conciertos de Neonimus, eso no era así. Pero no era así por pudor, porque el cuerpo me pedía expresarlo con esos gestos y que va, o sea, era un ser estático ahí en el escenario. Y un día dije, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estoy tratando de hacer, no? Pues si lo que me pide el cuerpo es que gesticule y me deje llevar, pero de una forma totalmente subconsciente, no es nada estudiado, o sea, no es una coreografía que yo tenga prediseñada. Dije, pues olvídate de esta vergüenza, ¿no? Y a partir de ahí corté el hilo que me sujetaba el globo y fue como, bueno, cuando entras en el escenario, pues dejas de ser la persona que estás luego debajo. Es como, bueno, entiendo que soy tampoco quiero que parezca muy raro, pero una especie de oficiante, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo ahí, que sí que es un concierto, porque al final es una lista de canciones las que se escuchan, ¿no? Las que se interpretan, pero el objetivo es ir más allá, es viajar emocionalmente, ¿no? Y entonces tenía que abandonar mis prejuicios mis prejuicios personales, ¿no? De que me diese vergüenza el dejarme llevar de esa forma. Y hace que consigues transmitir esa emoción. ¿Pero qué te inspiró para hacer este funeral visigodo?
Mira, pues, hombre, evidentemente el funeral visigodo representa la pérdida de un amigo. Yo perdí un gran amigo hace muchos años, tuve un accidente de moto y para mí era una persona... O sea, el día que él se murió, yo sentí lo que cuenta esta pieza, el funeral visigodo, sentí que me había quedado más solo en el mundo, ¿no? Y entonces a la hora de plantear esta composición casi que me refugié en aquellas sensaciones que yo tuve, ¿no? ¿Qué sientes cuando se va alguien tan cercano a ti, con el que disfrutas paseando, tomándote una copa de vino o comiendo, ¿no? Es como alguien con el que compartes trozos de tu vida, aunque parezca que no es la persona con la que estás todos los días, ¿no? Pero al final cuando se va te das cuenta de que una parte de tu vida se ha ido con él. Y creí, bueno, pues llegó a mis manos un diccionario que traducía el visigodo al castellano a través de María, una chica que conocí a través de internet. Todo es una cosa muy extraña, ¿no? Y dije, bueno, pues me planteé hacer una canción con estas palabras, con estos textos y bueno, pues traté de contar la historia que yo quería contar entresacando esas palabras del visigodo. Ya. El funeral visigodo son 3 partes, 3 cortes, digamos, musicales, pero la gente que pueda estar escuchando ahora esa música o que haya escuchado alguna vez alguna de tus composiciones se pueda quedar alucinado cuando tú has dicho de que, bueno, Neónimos es solo Silverio Cavia, nadie más. Aunque escuches 7 voces, y eso lo consigues hacer en directo. Antes has dado una de las claves, ¿no? Ese pedal de loop, pero ¿cómo funciona más o menos esa creación musical? Bueno, pues yo siento una gran atracción por la tecnología, cuanto más vanguardista mejor, y a la vez por el paleolítico inferior, medio y superior, ¿no? Y está un poco la oportunidad de mezclar todo eso. La tecnología que yo uso es un pequeño aparato que manejo con los pies, que, bueno, pues yo pulso un botón, grabo una frase, la canto, vuelvo a pulsar el botón y esa máquina repite eso que yo he dicho. Si vuelvo a apretar el botón, sobre esa capa que está sonando, esa voz que está sonando, yo puedo añadir otra, ¿no? Pues otra frase cantada. Entonces voy creando una polifonía vocal, voy creando acordes, contrapuntos con mi propia voz, es decir, yo me escucho a mí mismo y sobre eso canto, ¿no? Y esa es la herramienta fundamental de la música de Neónimos, claro, lo que me permite construir eso, polifonía vocal en directo con una sola persona. Está aquí con nosotros Daniel Gómez, que quiere hacerte una pregunta y que además ya me imagino que conocerás ampliamente. Querido Daniel. Querido Silverio, amigo, hermano, ¿qué tal? ¿Qué dices? Fenomenal, fenomenal. ¿Cómo estamos? Simplemente para que los oyentes también un poco entiendan lo que significa el funeral visigodo, y corrígeme si me equivoco. Bueno, evidentemente para mí en tus conciertos que ya he podido vivir y sentir, porque tus conciertos no se escuchan, sino se viven, se sienten. Yo creo que no eres un músico, sino eres un mago, y eso transmites tanto con tu música como después del concierto, por cómo te comportas con la gente, porque te sale directamente del corazón tu forma de ser. Pero yo creo que alguna vez me has comentado que las cosas o los momentos más especiales en algunos conciertos o los sucesos más extraños muchas veces te han ocurrido con el funeral visigodo. Sí, mira, eso es verdad. O sea, un poco la idea que yo he dicho antes de que hice funeral visigodo, basándome un poco en esta experiencia mía, pero también he de decir que funeral visigodo no es una pieza que yo haya hecho nota por nota, o sea, que como por ejemplo Matir y Marne, que es otra de las piezas que interpreto en los conciertos, sino que ha sido algo que me ha dictado la inspiración, ¿no? Yo, bueno, pues un poco tenía la idea de hacer algo así, luego tú recibes, pues como cuando tienes una idea, ¿no? Vas caminando por la calle y llega una idea, tú no estabas pensando en eso y te ha llegado, ¿no? Pues el funeral visigodo es un poco así, ¿no? La inspiración me dictó estas notas, que yo no sé de dónde han venido, supongo que, bueno, pues que algo tendrá que ver con la música antigua que he escuchado a lo largo de mi vida, pero insisto en que no es una música hecha matemáticamente ni de forma consciente, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues los conciertos de Neónimos yo siempre intento cantar lo mejor que sé y hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Y bueno, las canciones siempre suenan parecidas, ¿no? Pero hay veces que ocurre algo especial en ese concierto. Lo decía Paco de Lucía, que él siempre tocaba pues lo mejor que podía, pero a veces había duende, ¿no? Y es algo que no se puede describir, pero que lo percibe el público y lo percibe el artista, ¿no? Y en varios conciertos que he hecho, que efectivamente ha habido ese duende que nos deja a todos compungidos, es en el segundo movimiento del funeral visigodo. Yo siempre he notado cosas extrañas, ¿no? Cuando hay duende, ahí es la señal, es como, ostras,
¿qué pasa aquí, no? Y no sé por qué, la verdad. Yo no lo puedo explicar, pero tiene algo esa pieza, esas cadencias musicales que, bueno, pues que a veces me hacen sentir que no estoy solo en el escenario. Eso es Alarico, Leovigildo, alguno de los reyes que te impulsa, que te empuja desde atrás para que se genere esa magia. Y además, acabamos de hablar de Quintanilla de las Viñas. A ti te pilla muy cerca, así que puede que también tengas esa parte de la magia mística que da esa iglesia. Pues aquí entraríamos un poco no sé si en la discusión, ¿no? Pero en el diálogo acerca de qué es un ser humano y de qué parte se compone y qué ocurre cuando te mueres. Pero si cuando te mueres realmente tienes un alma que te trasciende y ese alma sigue asociada a tus experiencias vitales, por lo que fuese, pues entonces sería factible entender esto, ¿no? Que si tú estás poniendo toda tu intención, porque ya no se trata de una canción, a mí no me gusta llamarlas canciones, no es una relación de notas que se interpreta. Creo que es algo más, o sea, porque hay una intención puesta en estas músicas, ya no solo por parte del cantor, que soy yo, sino por parte de las personas que están asistiendo a esa representación o lo que sea. Y creo que la intención del ser humano es algo pues muy poderoso, ¿no? Quizá de las cosas más potentes que tenemos. Y entonces, si ese alma humana sigue vinculada a tus experiencias vitales, ¿por qué no podría ocurrir algo así, no? O sea, que si yo soy capaz de sentir que ahí hay alguien, pues, lo que tú dices, pues el Leovigildo o cualquier otra persona, ¿no? Silverio Cavia, Neonimus, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula y por crear este proyecto musical que, por cierto, ¿para cuándo tu próximo disco? Pues me remito a lo que he dicho antes. Como estas son músicas que han venido dictadas por la inspiración, el próximo disco no depende de mí, sino de que esté las inspirado. musas. Entonces las musas decidirán cuándo tiene que haber un próximo disco. Bueno, por pues ahora confieso que no estoy pensando mucho en ello. Ya que estamos en Navidad, Papá Noel ya ha pasado, pero a ver si los Reyes Magos te traen una buena porción de esas musas y dentro de poco tenemos nuevo disco y nos satisface a todos. Muchas gracias, Silverio. Gracias por este regalazo de permitirme compartir un ratito con vosotros. Gracias, Silverio. Da recuerdos a la princesa Cristina de Noruega, que la tienes por ahí, como rubias. Te lo daré. I'm in here. Can anybody see me? Can anybody hear? I'm in here, a prisoner of history. Can anybody hear? La Escóbula de la Brújula. El laboratorio del imaginante. Continuamos con el programa. En esta ocasión damos paso a esta sección, al Laboratorio del Imaginante. Hola, Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Bien, muy bien. Aquí lleno de mazapanes que están por aquí por la mesa, con vino visigodo. Bueno, esto se nota que estamos en Navidades. Sí, señor. Cuidado con ello, sé que luego pasan factura. Sí, además, en un programa que ya se llama Godos, por aquí ya le quieren poner una R a la palabra, ¿no?
Pero bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, que es esa parte que muchas veces hemos hablado fuera de micrófonos y cuando estás por aquí en Madrid sobre ese tema de la datación de los restos humanos. Te interesa desde tiempo atrás, evidentemente, y además es un tema desde el punto de vista tú como biólogo que hasta lo has tenido que estudiar. Sí, lo que pasa es que tampoco lo exhibas como si fuera una afición personal, a ver si la gente cree que voy por los cementerios y por los campos recolectando restos y tratando de ver cuándo son. No, hombre, Fernando, pues imagínate cuando de mí ven los libros de momias, ¿qué van a pensar? Bueno, sobre eso ya algún día te diré lo que se comenta, pero bueno. Fernando. ¿Qué tal, Jesús? Buenas ¿Qué noches. tal? La verdad es que el que nos deleites ahora y aparte pues nos documentes en las distintas técnicas de datación viene un poco a colación porque en breve vamos a entrar en el filandón de Hoz y de Coz, donde sabes que la mayoría de los reyes godos están todavía por encontrar. Sí. Pero no solo los reyes godos, en fin, de Bamba y Recesvinto más o menos sabemos que está en la Catedral de Toledo, pero bueno, falta averiguar si son ellos, pero sabes que luego hay otros reyes godos como Alarico o como el rey Rodrigo, que ahí está, ¿no? Si lo juntamos a la lista, por ejemplo, de Gengis Khan o incluso de Almanzor, ¿no? Que por alguna parte Medina Celesta, pues es una búsqueda interesante para cualquier Indiana Jones, pero una vez que se encuentran con esos huesos, y ojalá pronto no tengamos este tipo de vestigios, luego hace falta saber si son de la época y si corresponden a ese personaje. El que corresponda a ese personaje va a ser un poco más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de seres que habitaron pues eso, en el siglo VII, siglo VIII, si hablamos de los visigodos, pero por lo menos sí, por dataciones del carbono 14, que posiblemente sea la más conocida, sí que podríamos saber que corresponden a ellos, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que te anticipo que se podrá hilar más fino y con un poquito de suerte se podría llegar a, si hay un buen árbol genealógico, a saber quiénes son. Mira, hay tres grandes grupos de herramientas que se utilizan en ciencia para datar estos restos y la primera es la que acabas de comentar, la más conocida, que es el carbono 14, que bueno, llegaba el momento de hablar de él, la verdad, porque siempre se refiere uno a esta técnica, pero no queda claro qué es, ¿no? Y es bastante sencilla y elegante. Mira, el carbono 14 es un isótopo del carbono que se crea en la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos, lo cual le da un cierto color al asunto, y que está en equilibrio, está en una proporción determinada en la atmósfera. Entonces todas las plantas y los animales que se nutren de ellas y por extensión el resto de animales, todos tenemos en nuestro organismo la misma proporción de carbono 14 que la que hay en la atmósfera, estamos en equilibrio. Lo que sucede es que cuando morimos dejamos de incorporar ese carbono y como tiene la particularidad de que posee radioactividad, se va degradando con el tiempo de una manera conocida. Es decir, que si nosotros encontramos un resto y medimos la proporción de carbono 14 que presenta y la comparamos con la de la atmósfera, podemos tener una idea de hace cuánto tiempo ese organismo murió. Entonces eso se está usando para datar muchísimos restos orgánicos hasta unos 60.000 años, es hasta donde se puede... Hombre, Fernando, lo que sí que hay que resaltar es que lo que es la datación por carbono 14 es única y exclusivamente para elementos orgánicos. Sí, exactamente, para elementos orgánicos que presenten carbono que se ha podido incorporar de... bueno, pues es decir, a unas ruinas, a unas piedras, no se les puede aplicar. No, hombre, si hay parte de madera en la construcción... O en la pátina. Ahí se podría... Bueno, ya empezamos a tener más mezcla de técnicas, ¿no? Mira, por ejemplo, hay otros sistemas para el potasio argón, pues se puede usar para datar rocas, y luego la termoluminiscencia se usa para materiales que se han incinerado, por ejemplo, las cerámicas. Con esta sí se puede, digamos que cada material puede tener su técnica, pero para restos orgánicos, como en este caso, el carbono 14 es el más indicado. Lo que pasa es que, bueno, no es el único. Hay otro del que tú podrás también hablar bastante, que es el de la datación por contexto, porque claro, los restos humanos que se encuentran no aparecen flotando en el éter, sino que aparecen integrados en un contexto, por ejemplo, en un enterramiento. Entonces, los elementos que forman parte de ese enterramiento, por ejemplo, un ajuar funerario o el tratamiento del cuerpo al que se le haya dado, nos indica de qué época corresponde. Por ejemplo, tú sabrás y podrás ilustrarnos mucho sobre los restos del Antiguo Egipto, ¿no? Según la técnica que se haya utilizado para
Sí, dependiendo la técnica, pues saber si una momia pertenece a una dinastía o a otra. Si no con alta precisión, pero sí épocas, ¿no? O sea, si es una dinastía más temprana o es más tardía. Eso sí. Exactamente. Y también saber si es de un hombre o de una mujer, que eso también aclara muchísimo cuando se encuentran restos óseos. Sí, claro. Exactamente. Eso también yo recuerdo ir de la universidad con formas de la cadera, incluso partes del cráneo y demás, se puede averiguar si era de un hombre o de una mujer. Y luego también, claro, obviamente se incorpora algún elemento único, un objeto singular o documentos, pues ya podemos ir hilando bastante más con... claro, lo sitúas culturalmente en un entorno, en una época y con unos hechos o unos documentos determinados. Claro, pero incluso no solamente en un entorno cultural, sino que si nos remontamos a otro tipo de restos más antiguos, hablamos de un entorno físico como puede ser los estratos geológicos, ¿no? Es decir, si aparecen fósiles enterrados en un estrato determinado o acompañados pues de ciertas especies animales o vegetales o demás, se puede incluso datar de esa manera esos restos que por otros medios sería muy complicado. Sí, de ahí incluso vienen los problemas cuando se intentan datar esos famosos OPARs, esos objetos fuera del tiempo que han sido hallados en un estrato determinado. Sí. Y cuya técnica o por el proceso de fabricación o por el tipo de elemento que se trata, pues no corresponden a ese estrato de la historia. Sí, eso es uno de los casos, a mí me parecen de los fenómenos más sugerentes, porque uno puede decir, claro, o es un error de interpretación de la técnica o es un viaje en el tiempo. Eso da yo creo que para un programa entero, ¿no? Dedicado Desde luego que sí. A los OPARs. Y luego, bueno, hay una tercera vía que esta le gustará mucho a Jesús, no solo datar, sino también identificar o por lo menos buscar un linaje de unos restos determinados, que son los análisis de ADN. Claro. Uy, los bisturís genéticos, qué interesantes para dilucidar, ¿no?, muchísimos de los misterios históricos. Sí. Además tiene bastante gracia porque se están aplicando ahora a restos incluso de paleontología, de restos de la época de los neandertales, que se ha conseguido recuperar cierto material y está aportando muchas sorpresas. Lo que se usa para estos casos sobre todo suele ser el ADN mitocondrial, que no es el que tenemos nosotros en nuestros cromosomas, sino en unos orgánulos que se llaman mitocondrias, que están en las células, y la ventaja que tienen con respecto a los cromosomas es que hay muchas copias de ellos y el material es más sencillo. Entonces, si bien es complicado reconstruir los cromosomas y el ADN nuclear de alguien que falleció hace mucho tiempo, con el mitocondrial es más sencillo. Es como un libro pequeñito que pudiéramos ir reconstruyendo a partir de páginas sueltas que vamos encontrando en buen estado. Entonces, se puede primero recuperar ese material. Segundo, nos da ya información de a qué grupo étnico puede pertenecer, pues porque, por ejemplo, diferentes poblaciones del planeta pueden tener unos ADN mitocondriales característicos, con marcas características, de ahí viene el tema de los linajes. Y luego, además, ya veremos que se puede utilizar para datar restos muy, muy antiguos de cuando se separaron de grupos comunes. Utilizando esta técnica del ADN mitocondrial, se ha podido corroborar que los restos que se atribuyeron a Ricardo III, que aparecieron hace un par de años en el aparcamiento de un convento de Leicester, pues efectivamente corresponden a Ricardo III. Porque se ha ido tirando del árbol genealógico, se han encontrado a los últimos parientes vivos de la casa de York y se ha comprobado que ese ADN mitocondrial concuerda perfectamente los unos con los otros. Según las técnicas del ADN mitocondrial, de la EVA mitocondrial, como también así se definió la teoría, ¿cuál sería el origen del Homo sapiens como tal? ¿Tiene 130.000, 150.000 años? Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta. Es un inciso porque digo, ya que has citado el ADN mitocondrial, porque yo creo que es clave, ¿no?, para saber un poco cuándo empezamos a ser el hombre como especie inteligente, humana y tal como la conocemos. Sí, a este programa siempre hay que venir muy bien preparado porque nunca se sabe, ¿verdad? Así a matacaballo. Pero sí, mira, el ADN mitocondrial, tiene una particularidad y es que no se entremezcla. Es decir, las únicas variaciones que presenta son por mutaciones. Claro. Entonces, cuando se comparan dos ramas de especies gemelas o de especies, mejor dicho, relacionadas, que se están separando y se comparan las diferencias que presenta ese ADN entre unas y otras, el número de variaciones que hay es como una especie de reloj. Es decir, cuanto más variaciones hay, cuanto más se han ido diferenciando por mutación, más antiguas son. Entonces,
hubo un estudio que comparaba una región determinada del ADN mitocondrial de humanos con otras especies y nos hablaba de esa antigüedad. Por ejemplo, humanos y monos presentaban 55 mutaciones, lo cual corresponde a 4 millones de años. Con los neandertales había 27 mutaciones, que eran 600.000 años de separación, y dentro de los propios humanos aparecieron 8 mutaciones, que eso nos venía a decir que llevamos unos 150.000 años expandiéndonos como especie. Uh-huh. Y aquí ya empezamos a meternos en territorios muy interesantes y sugerentes, ¿no? Porque, como digo, la aplicación de todos estos métodos de datación y de identificación y estos análisis genéticos aplicados a los fósiles nos está dando una imagen de nuestro pasado como especie muy distinta de esa antigua filosofía que se nos enseñó a algunos cuando éramos pequeños, que prácticamente muestra una sucesión de lineal de especies, cada una un poco más sofisticada que la anterior, cada una va cediendo el paso a la siguiente, de acuerdo, hasta que por fin, casi entre un sonido de clarines y trompetas, aparece triunfal el Homo sapiens, pues destinado poco menos que a sentarse en el trono de la creación. Hombre, es fundamental saber todo esto, ¿no? Aparte de datar los restos de Ricardo III, en fin, de cantidad de cosas que se están descubriendo, ¿no? Hace poco también se sumó los restos de Petrarca, ¿no? Para homenajear el 700 aniversarios de su muerte, y al final se descubrió que el cráneo era de una mujer. Bueno, y eso también se ha estado realizando en Egipto, todos los exámenes para ver la ascendencia y descendencia de Tutankamón. Por ejemplo, poca descendencia pudo tener porque murió muy jovencito el hombre. Pero... No, pero aún así... Aún así aparecieron fetos, exactamente, ¿verdad? En su sarcófago. Pero un poco al hilo de lo que estás comentando, y yo creo que además es apasionante, ¿no? Porque gracias a eso sabemos que la especie humana como tal se ha dividido en distintas variedades, pero hace unos 40.000 años aproximadamente, en términos biológicos, se puede decir que convivieron 5 variedades de seres humanos. Sí, exactamente. Cuando se han ido revisando todos estos fósiles con estas técnicas nuevas e incluso otras con dataciones por contexto, esto que veíamos antes, pues que se ha revisado la antigüedad, pues nos hemos encontrado con que hace 40.000 años había, al menos, que sepamos, 5 especies distintas. Es decir, estábamos nosotros, estábamos los neandertales, los Homo erectus, el Homo floresiensis y el homínido de Denisova. Y lo interesante es que no estábamos, además, todos, cada uno en su parcela y enfrentados y sin interactuar, sino que al revés, estamos mezclándolos los unos con los otros, y ha habido un flujo de ADN en todo tipo de direcciones. Nosotros tenemos un porcentaje de ADN neandertal, los de Denisova pues influyeron en un 6% con los genes de los habitantes de Australia y Papúa Nueva Guinea y Melanesia. Es decir, que ha habido un flujo por ahí muy, muy curioso, que además no ha tenido por qué ser pacífico. Es decir, puede haber sido fruto de enfrentamientos, de violaciones y de situaciones bastante complicadas. Entonces, este paisaje que tenemos en un pasado bastante próximo, porque 40.000 años no es nada en términos biológicos, ya empieza a ser muy sugerente, porque ¿qué pasaría? O como hacemos la pregunta aquí en el laboratorio del imaginante, ¿y si alguno de estos grupos humanos que han estado vivos hasta hace muy poco tiempo aún perviviera en algún lugar remoto del planeta? Esa yo creo que es seguro que le daríamos caza, o algún escritor avezado pues escribiría un libro, por ejemplo, como Yeti. Claro, ahí está. Podría ser. Qué buen libro, qué buena novela. Ya he dicho que esto es munición para el imaginante, y la verdad es que da mucho juego, porque mira, hay zonas, esto se sabe, en la cuenca del Amazonas, la cuenca del río Congo, el sudeste asiático, los bosques tropicales de Papúa Nueva Guinea. Hay muchas zonas que, por más que aparezcan fotografiadas desde un satélite en Google Earth, no se ha ido todavía, ¿no? Y no se conocen bien. Y los que viven en esos lugares, por ejemplo en Sumatra, refieren esos encuentros con criaturas más que sorprendentes en sus bosques, criaturas con aspecto increíblemente humano, de apariencia muy humana pero a la vez distinta de la nuestra, ¿no? Entonces, claro, en esos lugares en los que aún hoy encontramos especies nuevas, cada vez que va un grupo de investigación aparece no solo con insectos nuevos, sino con mamíferos nuevos, con pájaros nuevos, con animales de cierto porte. Y con tribus nuevas también, ¿eh? Porque, bueno, no hace mucho un compañero, don Diego Cortijo, al que me imagino conocerás, sí. El año pasado consiguió hacer unas fotografías que, como quien dice, dieron la vuelta al mundo,
porque precisamente él estaba por la zona del Amazonas, si no recuerdo mal, y ahí obtuvo unas fotografías de una tribu de la que, bueno, pues no se sabía que existía en esa zona en concreto. Sí, exactamente. Raro, o sea, no voy a decir que sea todos los años, pero cada 2 años por lo menos es frecuente que aparezca esas noticias en las que ha habido un avistamiento por fin o un primer contacto con una población humana que por lo menos el mundo occidental no tenía noticia. No pasa lo mismo con poblaciones rurales que viven en esa zona y que sí refieren ese tipo de encuentros, ¿no? Pero en estos casos, en el caso de los homínidos extraños, ¿no? Del Orang Pendek de Sumatra, por ejemplo, claro. Ya no sé si incluso de otros en América del Sur, los encuentros son referidos como no con una población humana, sino con algo bien distinto, ¿no? Claro, ¿y podría eso ser una explicación de este tipo de encuentros? Bueno, podría ser el Homo floresiensis, que vivió hace 12.000-18.000 años, o más reciente, porque, ojo, que encontremos fósiles de esa época no quiere decir que se hayan extinguido ahí, significa que se han encontrado fósiles de esa época, pero podría haber fósiles más recientes o incluso poblaciones vivas que no se hubieran encontrado. Entonces, la definición del Orang Pendek, por ejemplo, se parece mucho a la del Homo floresiensis. Es cierto que hay otro homínido en esa zona, el Orang Gadang, que es de mucho mayor porte y que a veces se puede incluso relacionar con el Homo erectus. Curiosamente, el Homo floresiensis se considera que puede ser una variante empequeñecida del Homo erectus. Es decir, hay una cantidad de conocimientos científicos cada vez mayores que nos van mostrando una complejidad y que vemos cómo podría ser un sustento, una explicación racional a este tipo de encuentros, a este tipo de homínidos que se recogen ahora mismo en la criptozoología y que algunos de ellos podrían ser ciertos. Fernando, dejando un poco de lado este tipo de análisis criptozoológicos, que yo creo que daría para otra sección y desarrollarlo con calma, porque además eres un auténtico experto. Te voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de godos, para que tú un poco me analices lo que se podría encontrar o lo que podríamos determinar si un día de estos encontramos, imagínate, el sarcófago y los huesos de Chintasvinto, yo que sé, en la antigua iglesia de Santa Locadia, en Toledo. Tú imagínate que lo encontramos y con las distintas técnicas que tú has comentado y de posible datación, desde el carbono 14, el potasio argón, la termoluminiscencia, estos análisis genéticos, ¿qué es lo que podríamos averiguar de esos huesos del supuesto Chintasvinto? ¿Podríamos saber lo que medía? ¿Podríamos saber sus enfermedades? ¿Podríamos saber alguna otra clase de patología o de biografía que nos pudiera determinar tanto el sarcófago como los huesos? Poniendo ese ejemplo. Sí, si los huesos están en buen estado, por el tipo de inserciones musculares se puede saber, bueno, primero, por supuesto, desde la edad hasta con la que murió, hasta la estructura física que tenía, si era alguien musculado o no musculado, si recibió algún tipo de heridas que dejaron fracturas en su vida y se curaron, o incluso si esas le causaron la muerte, eso todo aparece reflejado en ese análisis. Luego, si se encuentra material genético en el tuétano, se podría hacer estos análisis que hablábamos antes, en el cual se podría por lo menos intentar reconstruir a qué grupo étnico pertenecía, es decir, a qué población, de qué parte provenía, y ver si eso concuerda con los datos históricos que se tienen de él. Luego el tema del sarcófago, también el tipo de enterramiento y demás, pues si corresponde a la época adecuada o si concuerda, por ejemplo, con un enterramiento posterior, es decir, que se hubieran encontrado sus huesos y se hubiera hecho un enterramiento unos siglos después. Bueno, todo eso se puede ir dando información, pero la de la apariencia física, esa sin duda. Mira, con la documentación antes que revisaba con el tema de Ricardo III, se hizo una reconstrucción digitalizada de cómo era. Es decir, eso está a la orden del día, ¿no? Se ha visto ya, no solo en películas, sino en laboratorios, cómo a partir de sabiendo en qué época estaba, qué años tenía, si era hombre o mujer y de qué grupo social provenía, se han hecho reconstrucciones a partir de los huesos en los que el aspecto general de apariencia de un rostro, por ejemplo,
se obtiene con muchísima fidelidad. Sí, Entonces, sí. todo eso se podría obtener. Bueno, pues estaremos al tanto de todas esas nuevas investigaciones que van saliendo. Igual también, ya te voy soplando, habrá que ir preparando una de esas secciones criptozoológicas 100%, porque el tema ya estaba ahí y lo va requiriendo. El tema de Sí, desde luego, por eso lo digo. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, placer, pues como que siempre. tengas unas felices fiestas navideñas. Lo mismo digo para vosotros y para todo el resto de oyentes y nos vemos el año que viene. Un abrazo muy godo. Un abrazo, hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bien, ya entramos de lleno en este filandón y como el tema de los gordos es muy amplio, da mucho de sí, desgraciadamente. Se te va la R, ¿eh? Sí, eso es por los mazapanes. El tema de los godos, muy godos. Además, llevamos toda la noche haciendo chistes con ello. Tarde o temprano se me escapará la R, eso te lo aseguro. Espero que sea ya cuando terminemos el programa. Pues, como iba diciendo, el tema es muy amplio y sí que me gustaría, cuanto menos, hacer una pequeña situación. Es decir, los godos, quiénes eran, cómo los godos llegan a España, esos visigodos llegan, por qué se establecen aquí, por qué consiguen establecerse incluso superando pues a suevos, vándalos, alanos, etcétera, y qué pasa con Roma. Bueno, vamos con ello. Si me permites un paréntesis para terminar el tema de godo gordo, solo una curiosidad muy curiosa. Me estás dando miedo. Es que, creo que lo he comentado antes fuera de micrófono, al lado de Toledo hay un pueblo más grande que se llama Sonseca, y muy cerquita de Sonseca hay una pequeña aldea que se llama Casalgordo, pero que seguramente su nombre originario vendría de El Casal del Godo, pero que onomásticamente se ha ido corrompiendo y al final aquello se quedó en Casalgordo. Pero para que veamos cómo la derivación godo-gordo hay veces que puede salir sola. ¿Por qué los canarios llaman godos a los peninsulares? No entremos en esos terrenos. Es algo curioso, pero que todavía conservamos tanto por parte de los canarios como por parte de nuestros amigos y hermanos de Hispanoamérica, que a la persona de que español, nos escuchan y mucho. Y nos pueden decir claramente que somos godos, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que llamaban costa firme, Venezuela y la costa colombiana de costa. Es donde el término godo ha tenido raigambre. Y que todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, pues se sigue manteniendo con un tono despectivo, pero de buen rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A esa persona, ese cristiano viejo, ese español de pura cepa, que aquí también en muchos casos lo hemos considerado, el decir que tú eras godo, sentirte godo, significaba que tenías un linaje superior al resto. Por lo tanto, digamos que es un término ambivalente, ¿vale? También para algo negativo, entre comillas, como también para algo muy positivo. Vamos a entrar de lleno con quiénes eran los godos, ¿ves? Ya decía yo. ¿Quiénes eran los visigodos? ¿Por qué llegaron aquí a la península ibérica y cómo y por qué se establecieron?
Bueno, pues el viaje se inicia hace muchísimo tiempo y en un lugar muy lejano, aunque sé que dentro de un rato Carlos va a querer discutirme profundamente algunas de las cuestiones que voy a lanzar. Tú tienes que decirlo oficial y luego hablamos. Y luego ya discutimos, ¿no? A menos también, bajo mi punto de vista, el origen del pueblo godo, donde se mezcla un poco la historia, la tradición, se situaría en la lejana Suecia. Ni más ni menos. Vamos prácticamente al otro lado de Europa, en el norte de Europa, en Suecia, en el sur de Suecia, en lo que es la isla de Gotland. Vemos ya ese juego de la onomástica, otro territorio del sur de Suecia que se llama Västra Götaland. Parece que esa huella de Godo-Got puede estar vinculada a ese espacio. Tuvo que haber alguna migración que les hizo cruzar ese pequeño charco y ubicarse en lo que son actualmente las repúblicas bálticas y el norte de Polonia. Digamos, un asentamiento en torno a lo que era la desembocadura del río Vístula. Ahí ya podemos hablar claramente de godos, de lo que en las fuentes se denomina gutones. Ya los tenemos claramente identificados por los romanos. En ese primer lugar tendríamos una etnogénesis donde ese pueblo godo se va formando, se desarrolla una cultura que arqueológicamente la podemos vincular con la cultura de Vilbark, hasta que tenemos una nueva migración. Cuando hablamos de migración no queremos decir que un día estén en Suecia y el día siguiente estén en Polonia. Son procesos muy, muy largos y muy, muy, muy lentos. Por supuesto, estamos hablando de, además de movimientos poblacionales. O sea, que no solo iba el guerrero a caballo, sino también iba la familia, los niños y demás. Claro, por lo tanto, había que establecerse. Claro, procesos largos. Esa segunda gran migración nos llevaría aproximadamente a la segunda mitad del siglo II después de Cristo, avanzando hacia lo que son las orillas del Mar Negro. Para identificarlo un poco con la geografía actual, Ucrania, península de Crimea. Curioso lo de Crimea porque hubo población goda, luego hablaremos de ello. Cuando ha habido estos jaleos entre Rusia, Ucrania y Crimea, quizás nosotros España podemos haber reivindicado aquello, ¿no? Por haber sido también zona goda, como curiosidad. En ese lugar, a lo largo del siglo II, del siglo III, tenemos otra nueva etnogénesis, otra nueva conformación de lo que era el pueblo godo, y poco a poco podemos establecer una división. Porque la gente se puede dar cuenta que estamos hablando indistintamente tanto de visigodo como de godo. En este caso hubo una división entre dos grandes tribus godas, los greutungos o ostrogodos y los tervingios o visigodos, o también conocidos como los godos de los bosques. Aquí esta división también se ve... Queda más romántico, ¿eh? Sí, yo creo que queda más bonito, los godos de los bosques, ¿no? La verdad que nos da caché, los visigodos tenemos mucha caché. Bueno... En este caso, los ostrogodos están más hacia lo que son orientados las estepas eurasiáticas y los visigodos más hacia lo que sería el territorio de Rumanía, pero sin entrar todavía en las fronteras imperiales. Nuevamente, otro movimiento poblacional, en este caso, que viene desde Asia, que son los hunos. Los hunos también se puede hablar largo y tendido de ellos. Los hunos provocan un efecto dominó en lo que son todos los pueblos bárbaros que estaban en las fronteras orientales del imperio. ¿Qué hacen? Que llegan arrasando todo. Y eso provoca que, lógicamente, los pueblos bárbaros pidan al Imperio Romano que permita la entrada en sus fronteras. A ese momento los visigodos ya habían entrado en los primeros contactos con el mundo romano. Se puede considerar que los visigodos es el pueblo germano más romanizado. Lo digo en un sentido positivo todo esto, la cuestión de la romanización, pero ya con la llegada de la presión una, los visigodos cruzan las fronteras imperiales, ahí comienza una relación peculiar de amor-odio con el imperio romano, tiene lugar la conversión del paganismo al cristianismo, que luego ya podremos hablar más profundamente. Esa relación de amor-odio desemboca en una gran batalla del año 378, la batalla de Adrianápolis, donde muere un emperador romano, el emperador Valente, contra los visigodos, una gran batalla visigoda, donde los visigodos utilizaron la técnica del lager, que es... Los oyentes pueden recordarlo por ese típico círculo de carros que hacían en las películas del oeste, los vaqueros contra los indios. Sí. Pues exactamente igual, entre comillas, el círculo de carros también utilizado por los visigodos. Ya posteriormente, los visigodos, en esa relación de amor-odio, ya nos situamos con el primer rey de la mítica lista de los reyes godos, Alarico, estamos hablando ya a finales del siglo IV. Alarico tiene un interés que se ve reflejado en todo su pueblo y es el de tener un reino dentro de las fronteras imperiales, pero un reino que poder gestionar, un lugar al que poder llamar patria. Creo que en la introducción, David, has hecho una puntualización muy buena. Era ese espacio de buscar una patria, ¿no? Como una madre que quiere abrazar a su hijo, que me ha parecido muy interesante, y creo que reflejaba muy bien ese sentimiento que tenían los visigodos hasta que llegan a Hispania. Bueno, era un texto de Juan Antonio Cebrián, directamente teniendo al maestro para que vamos a andar a medias tintas. Pues fantástico, ¿cómo lo podía ser menos? El maestro Cebrián daba en el clavo.
Esa relación de amor-odio llevó a Alarico a invadir lo que son toda la península balcánica, a asolar Grecia. Rufino de Aquileia habla del pestifer morbus, cuando llegan los godos y arrasan todo. Por supuesto, una retórica muy exagerada. Ya damos un salto, nos vamos al siglo V, año 410. Esa situación de nuevamente amor-odio con el Imperio Romano lleva a que Alarico asedie y saque Roma, quitando aquella entrada mítica de los celtas muchos siglos anterior en Roma. Es la primera vez que en este caso un personaje no romano, un germano, un bárbaro, entraba y asolaba en ese cuadro que anteriormente, por ejemplo, Marcos nos ha citado de una forma magnífica, lo que era la ciudad eterna. El sueño de Alarico realmente no era quedarse en la península ibérica, sino su sueño era cruzar el charco y irse al norte de África. Y era un sueño de muchos de los pueblos germanos. ¿Por qué? Porque el norte de África era el granero del imperio. Era un lugar que tenía un clima muy bueno, era un lugar que tenía recursos agropecuarios muy importantes. Por lo tanto, lógicamente, no eran tontos. Hay que ir donde mejor se esté. Claro. ¿Cuál es el problema? Que no pudo cumplirse ese sueño. Alarico murió. Luego podemos hablar de la tumba de Alarico, de ese funeral tan especial. En ese momento las riendas del pueblo visigodo las coge un familiar suyo, Ataulfo, su cuñado, que es el primer rey, en este caso visigodo, que pisa suelo español, en este caso en lo que es Barcelona. Poco a poco va evolucionando el reino visigodo, comienza una relación ahora más fraternal, por decirlo de alguna manera, con el Imperio Romano. El Imperio Romano encarga a otro rey visigodo, Balia, que entre en Hispania un poco de orden, porque anteriormente, en el año 409, ya habían entrado suevos, vándalos y alanos. Sí, entraron como federados un poquitín de los romanos, ¿no? El famoso pacto, ¿no? El feudus que hacen para eliminar bárbaros. Claro, entonces en este caso Balia entró, arrinconó a suevos y vándalos asdingos en el norte, y vándalos y lingos y alanos fueron prácticamente aniquilados. Solo quedó un pequeño grupo de alanos que posteriormente se sumó a los vándalos y se marcharon al norte de África. Aquí ya podemos hablar con clara definición de lo que era el reino visigodo de Tolosa. El reino visigodo de Tolosa nace dentro del Imperio Romano de Occidente. Geográficamente podemos situarlo en el actual sur de Francia. Sí, lo que es la actual ciudad de Toulouse. Era ahí donde tenía efectivamente su capital, actual Toulouse. Tolosa, vemos la traducción al castellano. Y poco a poco se fue desarrollando, fue ganando en fuerza, en peso, convirtiéndose en uno de los poderes más importantes de la Europa occidental, hasta que cae, en este caso el último emperador es depuesto, Rómulo Augustulo, en el año 476, en ese momento estaba el Eurico, el rey visigodo, en el poder, y en ese momento ya el reino de Tolosa es completamente independiente. Lo que pasa que por muy poquito tiempo, porque en el año 507, en la batalla de Bullé, entre los visigodos de Alarico II y los francos de Clodoveo, de ingrato recuerdo para nosotros, ocasionan una derrota estrepitosa y están a punto prácticamente de aniquilar al pueblo visigodo. Faltó prácticamente nada, si no llega a ser por la intervención en este caso, del pueblo hermano, de los ostrogodos, que en ese momento estaban ya ubicados en la península itálica, bajo uno de los reyes más fascinantes de lo que es toda la tardoantigüedad e inicios de la Alta Edad Media, como es Teodorico el Grande. Un rey que interviene, que le dice a Clodoveo: tranquilo, ya os he vencido, ya has destrozado a los visigodos, ya los has expulsado prácticamente de lo que son tus territorios, déjalos porque si no voy a ir yo a por ti. Todo esto, por supuesto, explicado un poco a vuela pluma. Ya anteriormente, antes de esta derrota de Bullé, ya teníamos primeras migraciones a lo que es el territorio peninsular, pero ya en el 507 podemos hablar de esa gran migración, una migración que está tutelada por los ostrogodos. Podemos referirnos a estos primeros años del siglo VI como el intermedio ostrogodo, hasta que ya hay una absoluta independencia de lo que fue la monarquía ostrogoda. El reino visigodo de Toledo podemos ubicar, digamos, su nacimiento de una forma más precisa en torno a mediados del siglo VI, ya con Atanagildo, y sobre todo con seguramente el rey más importante de todos de la lista, como es el gran y el magno Leovigildo. Leovigildo, yo le considero el arquitecto del reino visigodo, igual que tenemos a Augusto, el arquitecto del Imperio Romano. En este caso, Leovigildo, el arquitecto del reino visigodo de Toledo. Ya aquí tendríamos una larga carrera histórica desde el final del siglo VI hasta el año 711, con reyes fascinantes como Recaredo y esa conversión al catolicismo, con reyes como Sisebuto, del que luego también podemos hablar, considerado, al menos por mi parte, un auténtico Alfonso X, reyes tan especiales como Chindasvinto, como Recesvinto, como Bamba, el último quizás gran rey antes de la hecatombe que supuso en el año 711 la llegada de los musulmanes, la caída de Rodrigo, que por supuesto ha dado pábulo a infinidad de leyendas, de historias, pues que son muy de la escóbula. Dani, una pregunta muy rápida y muy clara. ¿En qué fueron buenos los godos? En la construcción, ¿no?
Bueno, el problema que tienen los godos es que, claro, se encuentran en un periodo histórico que están entre la grandeza del Imperio Romano y luego posteriormente, también muy mitificado, el orientalismo de Al-Ándalus y también el Imperio Carolingio. Claro, se encuentran entre dos momentos con una proyección arquitectónica, artística muy fuerte. Entonces parece que lo visigodo como que queda un poco empequeñecido. También es cierto que el que no se haya conservado una cantidad tan importante de restos como otros periodos históricos no juega a nuestro favor, porque hay que pensar en ese Toledo visigodo, en esa Urbs Regia, en esa ciudad de los reyes visigoda, y tuvo que ser una ciudad espectacular, con un nivel arquitectónico y urbanístico de primer orden. El referente en ese momento era Constantinopla. Bueno, pues en Toledo podemos tener una Constantinopla, salvando las distancias, por supuesto. Yo creo que la arquitectura, lógicamente no hablamos de obras faraónicas, pero sí unas obras como hemos visto, como Quintanilla de las Viñas, como San Juan de Baños, como Santa María de Melque, que aunque no sean de una grandeza arquitectónica exagerada, sí guardan toda esa magia, toda esa mística, toda esa religión que significó los siglos VI y VII. ¿En qué fueron positivos? Pues desde el punto de vista militar fueron muy destacados, quitando esas dos grandes derrotas que tuvieron en el año 507 y en el 711. Desde el punto de vista político creo que nos aportaron mucho, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. Y el legislativo. Y el legislativo, por supuesto. Es que gran parte de lo que ayer fuimos, de lo que hoy somos y de lo que mañana seremos está en estos siglos. El más importante es el derecho. Es el mayor legado que dan los godos al pueblo español y a la historia española, y es que funden la tradición romana con sus tradiciones germanas para dar un concepto que luego tiene un gran éxito en la Edad Media. A ver, los visigodos logran una síntesis casi perfecta entre el mundo romano y el mundo germano, porque a diferencia de los francos, y para qué hablar de otras tribus germanas, no supone una ruptura. Hay quien ha considerado que la antigüedad en España, la antigüedad clásica, muere en 711, sí. Y es verdad. Si los visigodos nunca crean una ruptura. Para alguien que llegara, un extraterrestre que llegara ahora mismo, o alguien, un viajero del futuro que llegara al Toledo que ha citado el siglo VII, los encontraría probablemente es un mundo romano, pero gobernado por una pequeña élite que se mantiene al margen, pero que no solo no desprecia a los romanos, sino que apreciaba su cultura, solo quería sustituirlos en el mando. Claro, es que, por ejemplo, los francos hacen de la Galia Francia, pero los godos no hacen de Hispania Gotia. Lo intentan, pero no pueden. No, pero yo creo que renuncian a ello, porque es imposible. Incluso ven que no tienen sentido. De hecho, se dan cuenta que el mundo romano justifica su poder. Claro. De hecho, nosotros somos los legítimos herederos de ese mundo romano que nos hemos dejado corromper. Claro, tanto los reyes godos de España como los ostrogodos de Italia, ellos se consideran siempre sucesores del Imperio Romano en Occidente y se consideran como una especie equivalente al Imperio Bizantino. Son lo que hay en Europa occidental de lo que es el viejo mundo romano, algo que Clodoveo por supuesto no aceptó jamás, ni los francos. Los francos tenían una idea diferente del poder y de la fuerza. En ese sentido los visigodos, que era una pequeña minoría, pues se consideraban herederos de Roma y además en la realidad lo eran. Claro. Y de hecho el Código de Eurico en el fondo es una legislación donde se utilizan las costumbres modificadas un poco por la tendencia goda, pero costumbres romanas. Sí, porque de hecho desde el punto de vista jurídico la fuerza del germanismo en España no es de la época visigoda, es de la Reconquista. Claro. Cuando los visigodos los visigodos que quedan, la gente que queda en el norte, tiene una ruptura total con el norte y vuelven a las costumbres ancestrales germanas. Es decir, hay un montón de costumbres que pasan luego al derecho castellano medieval, alto medieval, que derivan más de los primeros años de la Reconquista que la época visigoda. Es una vuelta como... Eso incluso también se nota en la onomástica. Claro, tenemos más nombres germánicos en el siglo VII, VIII que en el siglo VI y VII. Pero eso es porque en la Reconquista se adoptan los nombres godos o nombres germánicos en la antroponimia española de manera global, cuando en la época goda estaban claramente separados. Es decir, los godos podían tener nombres romanos, pero normalmente los tenían godos. Los romanos siempre los tienen romanos, nunca cogieron nombre godo. Sin embargo, en la Reconquista sí, empiezan a aparecer nombres germánicos dentro de la población que habla latín, o sea, de la población romana, lo cual es una cosa realmente llamativa. Es verdad que cuando construye un Recópolis lo que intentan hacer es una pequeña Constantinopla. Un pequeño Toledo, pero arriano. Sí, en este caso, Recópolis, para todo el mundo que no sepa, esa gran ciudad visigoda ubicada en Guadalajara, en Zorita de los Canes, de recomendada visita, por supuesto. Que es un parque arqueológico. Es un parque arqueológico actualmente y, como digo, merece muchísimo la pena la visita porque además se encuentra en una zona fascinante. Recuerda mucho a Toledo por su ubicación en un cerro, por el río Tajo. Efectivamente, es ese otro Toledo, esa ciudad que Leo Vigildo, en su proyecto político, su proyecto ideológico en parte, podemos decir, busca ante todo reafirmarse como rey. Es el primer rey que en este caso se sienta delante de los demás en un solio, en este caso en un trono, lleva manto real, pone su nombre en las monedas. Por lo tanto, en este caso lo que hace es, oye, yo me independizo de lo que es
el mundo romano oriental, del mundo de Constantinopla, y yo soy legítimo en mi gobierno de lo que es el suelo hispano. Y por supuesto, en este caso, adquiero toda esta serie de elementos que son de tradición imperial. Y uno de ellos es fundar ciudades. ¿Quién fundaba ciudades en la antigüedad? Los emperadores. En este caso, Leovigildo funda una ciudad. Y no funda una ciudad cualquiera, además la funda con el nombre dedicado a uno de sus hijos, al hijo que le salió bueno. Pues sabemos que otro hijo, Hermenegildo, fíjate, interesante, no es un nombre griego. Efectivamente, Recópolis. Sí. Recópolis, en referencia al nombre de Recaredo, y Polis, no el nombre de Recoburg o algo así, sino no, claro. Porque Leovigildo, ante todo, no era tonto, era muy, muy listo y sabía dónde tenía que poner, en este caso, el nombre, dónde tenía que poner el dedo para que quedase bien claro cuál era la ciudad de su hijo, que indirectamente era un homenaje a sí mismo. Pero lo lógico no hubiera sido que se hubiera llamado Recaredopolis. Bueno, y no Recópolis, porque parece que no hay ninguna abreviatura goda hasta aquel momento. Hay mucha discusión sobre el nombre, si realmente concuerda, si no concuerda. En este caso ya entraríamos en terrenos lingüísticos, qué es más apropiado, qué es no más apropiado. Seguramente son por avatares de la historia. Lo que está claro es que Juan de Vícaro nos lo cita en su crónica, la construcción de una ciudad dedicada a su hijo, un hijo que evidentemente lo mereció por su comportamiento, y además una ciudad que, como hemos dicho, Toledo es peculiar en sí misma, porque en Toledo Leovigildo tenía a su segunda mujer, que era Goswinta, una ferviente arriana, que seguramente tuviese mucho poder todavía en la ciudad, y era de otra manera como tener una ciudad importante alejado un poco de lo que sería esa vieja tradición arriana representada por su mujer, a pesar que Leovigildo todavía seguía siendo arriano. Recópolis, la verdad es que se ha excavado un porcentaje bastante pequeño para la ciudad tan importante en cuanto a tamaño que pudo ser. Tenemos claramente identificado lo que fue la zona palaciega. Tendríamos un gran arco de entrada que nos distinguiría todo ese palacio que podemos ver claramente en una pieza rectangular. Puede, en parte, recordarnos un poco a lo que fue ese Toledo capital de los godos, pero no debemos olvidar tampoco la ubicación que tiene Recópolis. Recópolis está ubicada en lo que sería la vieja Celtiberia, una zona interesante desde el punto de vista estratégico, porque también tienes pendiente lo que es todo el Levante. No olvidemos que tienes un momento donde los bizantinos tienen ocupado parte del sur de Hispania, y, entre comillas, rápidamente se puede actuar en caso de un ataque. Además, está también bien comunicada con Toledo. Por lo tanto, la ubicación no es para nada casual. Quizás convendría aclarar un tema. Los visigodos en España no se reparten por toda la península, gobiernan toda la península, pero ellos, lo que es el pueblo, se establece de manera compacta y masiva solamente en la zona de lo que es Castilla la Vieja, una zona central que va los campos godos, los campi gotorum, los campi gotorum, los campos de los godos, que era lo que iba desde las provincias actuales de Guadalajara a Madrid hasta al norte de la cordillera, hasta tal vez la zona de Valladolid, Palencia, lo que luego pasó a ser los campi gotorum. Ellos eran muy pocos, entonces buscan una zona compacta en la que establecerse, y en el resto de la península son guarniciones militares o funcionarios. Hombre, ahí lo que sería la Carpetania, y en este caso en Recópolis, que sería la capital de la provincia de Celtiberia. Bueno, tenemos dudosos. O sea, la distribución provincial visigoda la tendríamos identificada por la bética en el sur, Lusitania, Galaecia, la cartaginense, la tarraconense, y un pequeño resquicio de lo que fue el reino de Tolosa, que todavía conservamos en la Septimania goda, la narbonense. Ciudades como Narbona, como Nimes, como Béziers, etcétera. Que además, curiosamente, luego hablaremos, es lo último que cae en manos musulmanas. Sabemos que la cartaginense es una provincia muy amplia, y no tenemos claro si llegó a haber una subdivisión en lo que es la Carpetania y la Celtiberia. Puede que esa subdivisión no fuese tanto administrativa, política, como sí religiosa. Claro, ahí es donde quería ir a parar. Como sí religiosa. Es que hay un elemento importante, y es que como los bizantinos tienen ocupado la ciudad de Cartagena, la ciudad de Cartago Nova, en este caso, lógicamente, la ciudad es la provincia de la Cartaginense, y la capital, entre comillas, es bizantina, no es goda. ¿Qué es lo que sucede? Hay que renombrar, hay que crear otras provincias para que la capital deje de estar en manos bizantinas, y si está en manos godas. Por cierto, este caso Cartagena es la única ciudad que destruyen completamente a los godos. Sí, los Cartagena queda completamente arrasada cuando la toman, y quedó despoblada durante toda la Edad Media, durante muchos siglos. San Isidoro dice una cosa importante, hay una discusión técnica sobre si al final, durante el último periodo del siglo VII, los godos crean 2 ducados más, porque cada una de las provincias que tú dices la dirigió un dux, una especie de duque provincial, que sería la posibilidad que crearan un ducado en Asturias y en Cantabria para frontera de los vascones. Cantabria no la Cantabria actual, sino un territorio mucho más extenso que cogiera también La Rioja.
Efectivamente, hay una... Seguramente, sobre todo el gran historiador, que la persona que más ha venido en el Mundial de visigodos, como es García Moreno, así lo establece, que es factible, no se puede, digamos, demostrar a ciencia cierta, pero sí es factible que ya a finales del siglo VII, ya en el reinado de Hervigio, si se crease, mejor dicho, esos dos ducados en torno a lo que era el ducado de Astúrica y el ducado de Cantabria, muy importantes posteriormente en el inicio de la conquista musulmana y en los inicios de la reconquista con el Dux Pedro, el último gran personaje del ducado de Cantabria. Otro matiz importante, si cada ducado tenía, como parece ser, o sea, detecta de la época de Bamba, una especie de ejército provincial o de pequeña guarnición o pequeña unidad militar propia, el de Cantabria es fundamental en la reconquista española porque es el único que no es destruido completamente por los musulmanes. Se consigue mantener al otro lado de la cordillera, la capital aparentemente estaba en Amaya, Alar del Rey en Palencia, y es curioso que el hijo del duque de Cantabria, el hijo se case con la hija de Pelayo, de manera que forman el primer núcleo del reino de Asturias. Hay el nacimiento de resistencia contra los musulmanes. Bueno, la verdad es que hay muchísimas anécdotas relacionadas con los reyes godos, ¿no? Y bueno, sería bastante largo para dar para 2 o 3 tertulias el hablar de cada una de ellas, ¿no? De Teodorico, la de Lovigildo, Recaredo, pero sí me interesaría un poco ese último gran rey godo. Es difícil determinar cuándo empieza el ocaso de los godos, pero yo creo que es con Bamba, ¿no? El famoso tonsurado, y además con Bamba se produce también una revuelta del conde Paulo, donde se le aplica la de Calvatio. Me gustaría que nos hablaras un poco qué es lo que le hacen al pobre Bamba para quitarle del trono sin ejecutarle, lo cual ya es un detalle. ¿Y qué es lo que le hacen al pobre conde Paulo por sublevarse en la Septimania? Bueno, pues vamos con Bamba, que es seguramente... ¿Qué es la Bamba este hombre? Por supuesto, la verdad es que su trabajo, su obra, sí nos lo transmite. El último gran rey, seguramente si Rodrigo hubiese triunfado en su batalla contra los musulmanes, puede que no pasemos de Bamba con el último gran rey, puede que Rodrigo, pues estamos hablando de historia ficción, de historia contrafactual, pero puede que Rodrigo hubiese abierto otro nuevo esplendor en el reino visigodo, pero es algo que lógicamente nunca sabremos, vamos a basarnos en lo que tenemos. Bamba ya de por sí llega al trono de Toledo de una forma curiosa, una forma peculiar. Él no quería ser rey. Y esto es curioso, o sea, ¿quién de nosotros no quiere ser rey? Bueno, pero era inteligente. Sabía que ser rey... Hombre, ser rey en la época... Ser visigodo es darte una puñalada, seguro. Claro. Lo obligaron. Estamos hablando de que es una, para que el oyente que no sepa, es una monarquía electiva, no es una monarquía hereditaria, aunque en más de una ocasión el trono pasó de padres a hijos. De hecho, muchos reyes intentaron crear una dinastía que finalmente no se consiguió. Bueno, tampoco Corea del Norte es hereditario, y mira. Sí, bueno, es un ejemplo moderno, aunque salvando mucho las distancias de unos y otros. En el caso de Bamba, nos vamos a su antecesor, Recesvinto, nos ubicamos en una villa romana situada en lo que sería Castilla la Vieja, Gerticós. Allí muere Recesvinto y en ese mismo lugar los magnates godos que estaban reunidos quieren nombrar un nuevo rey y todo el mundo mira hacia Bamba. Bamba ya era una persona de edad madura, un destacado personaje dentro de lo que es el entramado de aristocracia política visigoda, y todo el mundo quiere que Bamba sea elegido rey. Pero él rehúsa, rechaza. De hecho, ha habido millones y millones de leyendas sobre todo este contexto histórico. De hecho, rehuye y rechaza tanto el ser elegido rey que llega un momento que uno de los magnates que está allí elegido viene a decirle, grosso modo, que va a ser rey por las buenas o por las malas. O sea, que tiene que ser rey sí o sí. Y si no es rey, pues puede que en este caso no fuese nada, para que nos entendamos, que acabase con él. Entonces, lógicamente, acepta ser rey, pero no acepta ser rey de cualquier manera. Solo acepta ser elegido rey en Toledo, si es ungido por el arzobispo de Toledo. Fijémonos la importancia que tiene esto. O sea, solo acepta ser rey en la capital. ¿Para qué? Pues por varios motivos. Uno de ellos, para que estés delante de realmente todos los magnates del reino y que no haya ninguno que diga, oye, yo no estuve en tu elección, ¿qué ha pasado aquí? No, para que seas reconocido ante todo el reino. Y además, ungido, este es un elemento que no copian para nada del mundo romano-bizantino, sino que, podemos decirlo de cierta manera, los godos lo traen de la tradición del Antiguo Testamento. Es ungido por un aceite, por el arzobispo de Toledo. Dice San Julián en una descripción de que cuando se le aplica ese aceite, surge de la frente del rey Bamba una especie de columna de vapor de humo y una abeja revolotea por su frente. Todo esto era claramente símbolo de la felicidad que se iba a tener bajo su reinado, que en parte lo fue hasta su peculiar final, del que ahora hablaremos. Una vez que Bamba es elegido rey, realiza una habitual campaña hacia el norte contra los vascones, que se habían vuelto a rebelar, y cuando llega a aquel territorio se da cuenta que ha surgido otra rebelión, en este caso en la provincia de Narbonense. El tema de rebelarse en la época pues era relativamente habitual.
Dependía de la mano que tuviese el rey para llevar o mejor o peor estas rebeliones. Y para apaciguar esa rebelión que tiene lugar en Narbonense, en el sur de Francia, manda un hombre de su confianza entre comillas, por lo que luego veremos, que es el Dux Paulo. El duque Paulo, ¿qué es lo que hace? Pues dice, mira, me uno a la rebelión. Me uno a la rebelión, y no solo esto, sino además que me hago rey. Me hago rey de esta zona oriental. Y de hecho le mando una carta a Bamba diciéndole que él es rey de ese territorio, de la zona de la Septimania, del Narbonense y de la zona de la Tarraconense, y el resto se lo deja a Bamba. Bamba, por supuesto, no la acepta. En una campaña récord derrota de una forma aplastante a los vascones, y con un movimiento de logística increíble, espectacular, se planta en muy poquito tiempo en los territorios de la actual Cataluña, derrota a las fuerzas opositoras. Es curioso porque San Julián también nos dice, por supuesto engrandeciendo la figura de Bamba, que a varios de sus hombres Bamba les corta el prepucio. ¿Y por qué les corta Bamba el prepucio? Para que no lo vuelvan a hacer. Efectivamente, porque no quería que durante esta campaña hubiese violaciones. Porque aparte del acto deleznable, que es una violación, en este caso realizaban un pecado, que era adulterio. Soldados que tenían sus mujeres en Toledo, por ejemplo, no podían estar acostándose con otras y cayendo en adulterio. Por lo tanto, vemos cómo la humildad, la fortaleza, el valor, son atributos que las crónicas nos dan sobre Bamba. Bueno, finalmente, en una campaña, como vemos, espectacular, combinación de fuerzas terrestres y navales, se derrota al duque Paulo. ¿Y qué se le hace al duque Paulo? Bueno, pues según la legislación visigoda, lo que le tocaba hacerle era la pena de muerte. Tenía que ser, en este caso, ejecutado. Pero Bamba no quiere matarlo. Se le juzga, en este caso en el sur de Francia, y se le trae a Toledo. Bamba quiere traerlo a Toledo. ¿Para qué? Para darle un escarmiento, para que aprenda, y sobre todo para que todo el reino vea lo que puede pasar si te rebelas contra el rey. ¿Qué es lo que hace? Cuando están llegando a Toledo, le aplica la de Calvatio. ¿Qué es la de Calvatio con este nombre tan curioso? Bueno, pues es un castigo de tradición auténtica germánica. Aquí no hay ninguna copia de los romanos, porque luego posteriormente podemos hablar de alguna serie de otros castigos que se llevan a cabo. La de Calvatio significaba que tu pelo te lo rapaban al cero. No sabemos si en algún caso te podían incluso arrancar el cuero cabelludo. Lo que está claro es que te quedabas sin ningún pelo en la cabeza. Y si tenías barba, también te la rasuraban. Lo que está claro es que no duele lo mismo que te lo arranquen. No, evidentemente no duele lo mismo de ninguna manera. ¿Pero por qué hacían esto? Porque en la tradición germánica ellos consideraban que en el pelo se encontraba la fortaleza. Y además, el que te aplicasen la de Calvatio significaba que ya quedabas inhabilitado para cualquier puesto del alto funcionario, de la administración civil y militar. Y no solo esto, es más, cuando también están llegando a Toledo, aparte de Calvatio, le quitan sus ropajes, le visten con harapiento, le quitan su cinturón, sus botas. Esto es importante, porque lógicamente la ropa, hoy en día lo sabemos bien, llevar una marca, llevar X o Y no es lo mismo. Pues en época visigoda vestir de una manera u otra tampoco era lo mismo. En este caso estamos hablando de símbolos de poder. Esos símbolos de poder se les quitaba. No acaba aquí la cosa. Como que ya había sido rey, ¿qué es lo que se hace? Según alguna crónica, se le coloca en la cabeza al duque Paulo una cinta de cuero o incluso, según algunas informaciones, una raspa de pescado, lógicamente a modo de burla. Y por último es paseado por las calles de Toledo, no montado en un caballo, sino en un animal, entre comillas, gracioso, como son camellos. Así que tenemos que imaginar la llegada de Bamba, porque había todo un ceremonial del triunfo cuando se entraba en Toledo, con los presos, con la gente que se había rebelado y paseando al duque Paulo montado a caballo, rasurada su barba, rasurada su cabeza y vestido de una manera totalmente harapienta. Has dicho camellos, era camello. Había camellos en España desde la época romana, en realidad. Bueno, no es este caso, no es un opar, ¿no? Por decirlo alguna manera, no es algo que aparece así porque sí. Bueno, Bamba realiza obras muy destacadas desde el punto de vista arquitectónico en Toledo. Y si me veis un minutito comento un detalle. Pero muy breve. Muy breve, en este caso, y es que Bamba, en esas obras arquitectónicas que realiza, en cada una de las puertas de Toledo ubica un santo. En este caso para tener como una protección divina a favor de la gran capital. Este hecho lo recuerda posteriormente Felipe II cuando visita Toledo, y una de las puertas de Toledo, que puede que algunos de nuestros oyentes conozca, como es la Puerta del Cambrón, coloca también la imagen de una santa, en este caso Santa Leocadia, que es la patrona de Toledo. Bueno, ¿qué sucede finalmente con Bamba? Bamba ya parece ser que viendo cercana su muerte, decide, en este caso, firmar un papel como que cede el trono a otro personaje, al conde Hervigio, y tomar una especie de medicina de narcótico, porque como os digo, parece que está la muerte muy cercana. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que hay una especie de estado catatónico, posteriormente se recuperó, ¿y qué pasa? Que quería recuperar, en este caso, por redundancia, su trono. Pero claro, su trono ya había sido cedido a un nuevo rey, a Hervigio. Y además Bamba había recibido la tonsura.
la tonsura en este caso religiosa, y por lo tanto también quedaba inhabilitado para poder ser rey. Bamba protestó, pero evidentemente no tenía nada que hacer, así que ¿dónde pasó sus últimos días? Retirado, en este caso en un monasterio en Pampliega, en Burgos, con esa pena de que podía haber reinado varios años más, pero que por una estratagema seguramente fue apartado del reino. Una pequeña anécdota. Durante el siglo IX-X, durante la época de la Reconquista, Járticos, que era el lugar en el que había muerto Recesvinto, había sido elegido Bamba rey, en lugar famosísimo dentro de las crónicas de la vieja, de la primera Castilla inicial, y estaban obsesionados realmente con recuperar el territorio. Lo llamaban sede Bambrensis, la zona en la que se sabía que estaba Járticos. Y hoy en día tiene una curiosidad, y es que es el único pueblo español que empieza por W, es Bamba. Bamba, efectivamente. De hecho, en la entrada al pueblo, en la rotonda, hay una figura de Bamba que parece más bien el duque de Bastos, perdón, el rey de Bastos, pero es un homenaje a Bamba. Oye, una pregunta un poco peliculera. ¿Cómo iban los guerreros vestidos en la época de Recesvinto, de Recaredo, por ejemplo? ¿Se ajusta un poco a esa idea que teníamos nosotros? Porque yo veo, por ejemplo, las cartas de Heraclio Fournier, y estos reyes con estos mantos, estas coronas y tal, ¿iban así o se... Vamos, ¿qué quiero decir? ¿La cota de malla se había inventado ya? ¿Cómo iban en ese plan? Es, lógicamente, en muchos casos está todo muy, muy exagerado. La típica descripción, en este caso podemos tener de un guerrero visigodo, lo teníamos vestido con un sayón, encima una túnica. Lógicamente, cuanto el nivel fuese superior político y económico, esa túnica tendría una decoración más abundante. Pantalones, por supuesto, una especie de soco, de calzado, de zapato, de bota. Un cinturón. Si el nivel era alto, lógicamente el broche del cinturón, la hebilla, sería una decoración de la más potente que podemos ver en cualquier museo arqueológico de época visigoda. Aquí no acaba la cosa, sino en muchos casos llevaríamos lo que sería una capa, un manto, sujeto por una fíbula, fíbulas de las que podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, una fíbula quiliforme, por poner otro ejemplo. En este caso, en el contexto militar, llevaríamos una cota de malla, típica cota de malla que podemos ver en cualquier película. No solo la cota de malla, existía también otro tipo de armadura, como puede ser la armadura laminar o la armadura de escamas, pero vamos a quedarnos como lo más habitual, la cota de malla. En cuanto a armamento defensivo, también tendríamos el casco, ese casco de tipo cónico, de tipo Spangengel, de tradición, en este caso, tanto germana como una influencia irano-sármata, irano-alana, y un escudo en este caso con forma oval circular. Esto en cuanto a armamento defensivo. Armamento ofensivo tendríamos representado, por supuesto, por el hacha, por el lanza, por el arco, por el sax y sobre todo por la espada. Esta descripción que te he hecho evidentemente no era para todos los guerreros. Si tú en el campo de batalla te encontrabas un personaje con toda esta panoplia, era alguien muy, 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 muy importante. Disfrutaban quizá del mejor acero toledano. Marcos, nos van a tirar el reloj por la cabeza, nos van a echar de la radio y a este paso. De hecho, fíjate que ya nos hemos fumado la sección de los cuentos de Callejo porque nos hemos ido de tiempo totalmente. Jesús, bueno, yo creo que hay que hacer una segunda parte de misterios muy, muy godos. Sí, porque no he dicho nada, así que fíjate. Misterios muy, muy godos, segunda parte. O sea, que va a hablar de Jicá, de Hervigio. Sí, no, la verdad es que se nos ha quedado cortos. Iba a revelar dónde estaba Rodrigo enterrado. Bueno, ya lo dejaré. Sí, que ahora está poniendo Jesús ahora mismo de pena. De la mar, Hervigio. Yo lo que me temo y yo que iba a contar lo de las navajas de Albacete y las sax. No. Oye, hay una pequeña solución. Es decir, esto es el último programa de este año y el primer programa del año que viene. Todo sea cuestión de que cojamos a Daniel y lo rescatemos, lo vayamos a secuestrar a Toletum y nos lo traigamos para el estudio. Cuidado, le vamos a hacer la tonsura y para Pampliega. No, quita, por Dios, el pelo. El calvo Finicios. Bueno, la verdad es que, como decía, bromas aparte, se nos ha terminado el tiempo. Daniel Gómez Aragonés, muchas gracias por haber estado aquí. Y vamos, y eso queda en el aire, lo de la segunda parte, te lo garantizo que está ahí. Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque se nos han quedado bastantes temas. No, bastantes no, el 90%. Sí, seguramente, porque además tenía un montón de cosas a comentar, otras curiosidades, pero bueno, retomaremos a la vuelta. Y yo tenía que discutir de montones de cosas. Fíjate. Es verdad. Te has quedado con las ganas de discutir. Sí, nos hemos quedado, Carlos y yo, con las ganas. Sobre todo para que la gente fuera mirando por ahí, porque la verdad que hay un mundo que está descubriendo últimamente totalmente sorprendente. Y no hemos hablado de Hervigio. Eso sobre todo. Todo porque tu tío se llamaba así, tío. Hay que barrer para casa. Pero bueno, pues para despedirme, la verdad que agradeceros de todo corazón el haber estado aquí esta noche. Espero volver, por supuesto. Y a todos los oyentes,
que lean, que investiguen, que escuchen, por supuesto, la escóbula y que vean cómo este mundo godo está muy cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y disculpas al tío Hervigio de Jesús, lo sentimos mucho. ¡Hervigio! Sí, eso como nosotros solemos decir aquí, aquello de... A mí me gusta terminar el programa con aquello de ser felices e ilustraros. Hoy, como no va a ser ese el final, ya lo has dicho tú, Dani, muchas gracias y hablamos. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. Lo siento, tú también te has quedado con cara compurgido porque te he cortado. Sí. No, oye, nada, deciros gracias por todo el año de este cariño escobulero a los oyentes que nos habéis dado. Seguro que hablo en nombre de todo el equipo y nada, que os lo paséis bien en estas fiestas, muchachos. Carlos Canales, muy buenas noches. Así. Muy germánico. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, abrazos godos para todos. Abrazos godos y bueno, pues no os borré a recordar ya sabéis, la página web, nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y lo más importante, pasar unas increíbles fiestas navideñas. Un abrazo muy fuerte a nuestro técnico, que ya le daremos aquí unos cuantos mazapanes. Y a todos vosotros, bueno, pues nos vemos dentro de 15 días, porque el viernes día 2 no vamos a hacer programa. Yo creo que nos merecemos esas pequeñas vacaciones y lo que sí que os digo que para el día 9 seguro que vais a tener una buena sorpresa. Muy buenas noches a todos y pasar, como decía, unas vacaciones increíbles. Un beso a todos.